Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Ya Navidad, qué alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Y qué buen comienzo musical, señoras y señores. Lo que en algunas horas va a suceder en España por las diferencias de horario, en lo que es las Nochebuenas andaluzas. Así hemos arrancado musicalmente el programa para esta jornada de este día sábado 24 de diciembre del 2022, vísperas de Nochebuena, con el conjunto Raya Real que tuvo este año en nuestro programa disfrutando y compartiendo nuestra propuesta radial de los sábados. El conjunto Raya Real y esta versión de Ya es Navidad. Esto es El Sol de Nuestra España. ¿Cómo les va? Pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Luego de Manuel Corral Vide y Carlos Ayo, a quien les mandamos un gran abrazo y una feliz Nochebuena y Navidad, a Manolo y a Carlos, con su programa Consentidos, damos continuidad a lo que es la programación de esta casa, de esta emisora Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Acá estamos con una jornada fresca en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos datos de las 9 todavía, no los actualizados de las 10. Hasta la hora anterior teníamos 18 grados 9 décimas de temperatura, así que hoy tendremos una máxima de 25 grados. Después les vamos a contar cómo vienen las condiciones del tiempo. Bueno, aparentemente el presagio es que el que quiera poner la mesa al aire libre para esta noche, sí va a poder hacerlo, Así que por suerte tenemos la alternativa de que no va a llover esta noche. Va a estar fresco, eso sí, pero bueno, después estaremos ya comentándoles datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España. Hoy, edición especial, tendremos toda nuestra propuesta, pero además tiene que ver con la propuesta musical, particularmente elegida por nuestra producción y quien les habla también. Toda la música de hoy está basada en esta Nochebuena, en esta Navidad, en este espíritu navideño que estamos disfrutando y compartiendo, luego de haber ganado la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Argentina campeón mundial de fútbol. Así que bueno, estamos con toda la euforia y toda la adrenalina para compartir y disfrutar de estas 3 horas de radio, de este programa de radio hecho por gente de radio para todos ustedes, con más de 27 años en el aire en forma ininterrumpida. Un ícono de la radiofonía argentina, lo que es el Sol de Nuestra España. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo en el día de hoy. Nicolás Olaechea, hola Nico, buen día. Nicolás Olaechea está en los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón 1615, así que un abrazo grande para Nico, así que ya nos estamos viendo en los próximos días, claro que sí, Nicolás, así que esta semana imposible, día entrecortado entre el martes del feriado de la selección más ayer, que ya prácticamente la gente no trabajaba, a nosotros se nos complicaba un poco laboralmente también el tema, pero bueno, como le decía, Nicolás Olechea, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Belén Dipsa en producción y también en redes sociales. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. Mili Dipsa en lo que es la producción y en el soporte técnico. Esa ida y vuelta. ¿Por qué?
porque nosotros estamos desde nuestros estudios de radio, de MIBE Producciones, desde nuestras oficinas de MIBE Producciones, en el Distrito Tecnológico, aquí en el barrio de Parque de los Patricios, con toda la infraestructura necesaria para llevar adelante estos 180 minutos de buena propuesta radial, como lo hacemos habitualmente todos los sábados. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Hoy el santoral conmemora a San Gregorio de Spoleto. Les cuento que procede del griego antiguo, que significa vigilante. Así que bueno, para todos los Gregorios, y para las Gregorias también, nuestro saludo también, claro que sí. Bueno, les cuento que hoy es el Día Internacional, o sea, el Día Mundial de las Natillas. Y en nuestra colectividad española, ¿qué más les puedo decir? ¿Quién no disfruta de una buena natilla también? Considerado como uno de los postres típicos en varios países de Europa, así que como para tenerlo en cuenta, ya vamos a estar charlando en un ratito también de lo que tiene que ver hoy, disfrutando, celebrando lo que va a ser en todo el mundo ya, con las diferencias horarias. Nosotros esta noche aquí en Argentina, en este hemisferio sur, de la Nochebuena, esta festividad cristiana que conmemora la víspera en la que nació nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? No saben qué programa tenemos para hoy. Bueno, tenemos en minutos nada más, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, porque hay novedades, como siempre de último momento. Tony Cabot desde Mallorca, en España, estaremos charlando con el deporte español, las disciplinas de lo que tiene que ver con ya el próximo 2022, 2023, y le voy a pedir que me haga un pantallazo de qué es lo que está pasando en Mallorca, cómo lo están disfrutando y viviendo en las horas previas a la Nochebuena también y a la Navidad allí en nuestra madre patria, en este caso en Mallorca, en las Islas Baleares, donde él está con su base central de operaciones. También vamos a estar con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Gracias, Belén Dipsa, con todas las noticias sobre la realiza de nuestra madre patria. También tenemos a Billy Dipsa, con todos los eventos de nuestra colectividad española, tanto de España como de Argentina también. Estaremos charlando en minutos nada más, me está acotando la producción, con Lilian Blanco, que ella es socia y es integrante del coro del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito de sus vivencias españolas y riojanas, obviamente. Cómo participa en el coro, quisiera saber también, le voy a consultar algunos temas. Bueno, hoy un programa especial de Nochebuena, obviamente. Estaremos charlando con el padre Carlos Gallo. Les cuento que él es socio del Centro Asturiano de Buenos Aires, el padre Carlos Gallo. Y le voy a preguntar, vamos a estar charlando en un ratito, bueno, porque también tiene raíces españolas, asturianas, sobre las fiestas del 2022 tan especiales, también para la Grey católica. Estaremos charlando también, que nos ha prometido va a estar en el programa, con Fernando Otero. Les cuento que Fernando Otero, nada que ver con Luis Otero, que lo tuvimos este año en el programa, recordarán ustedes de Canal 13. Bueno, Fernando Otero es un chef pâtissier, un chef pastelero de los que tienen que ser. ¿Por qué? Porque le vamos a preguntar, vamos a charlar un poco del Día Mundial de la Natilla, el que él es un especialista y que este postre es un ícono en nuestra colectividad española. Estaremos charlando también, ¿saben qué? Con Santos Gastón Juan. Les cuento que este joven, Santos Gastón Juan, es presidente, flamante presidente de la Federación Argentina de Colectividades, que nos va a contar sobre su flamante ya de presidencia y el trabajo que están ya planificando para el 2023, aparte de nuestra colectividad española, de gallegos, así que por eso. Pero además tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, aquí en esta edición federal. Mili Dipsa, le digo buen día, buen sábado y buena Nochebuena, preparándonos en este 24. ¿Cómo va, Mili? ¿Cómo vamos? Buen día. Muy buen sábado para todos, muy bien. Acá andamos este sábado especial, la verdad que sí, porque hoy a la noche se festeja Nochebuena, mañana Navidad. La verdad que, como decía acá al principio, se fue volando la semana, Tremendo, tremendo, la verdad, cómo pasó esta semana. La verdad que nos damos vuelta y ya se termina el 2022. Increíble, increíble. Así que, pero ahora a disfrutar estos minutos, a disfrutar estas horas con el sol de nuestra España hasta las 13 horas. Quizás vamos a estar acompañando a mucha gente que está terminando de hacer algunas compras navideñas. Claro. Quizás están terminando de cocinar algo, están terminando de poner la mesa. ¿Por qué no? La ponen muy temprano y puede quedar, la verdad que sí. Exacto. O están arreglando la casa. Hoy es un día para festejar, como siempre decimos, para festejar en familia, con amigos, con conocidos, o quizás no pasan solo, pero ahí con
una buena, podemos decir, copa de vino, o quizás un plato. La verdad, lo importante es festejar este día tan importante. La verdad que sí, así que, y nosotros les vamos a estar haciendo compañía de 10 a 13 horas acá en el Sol de Nuestra España. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros en vivo y durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos quieren también mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, llamada de WhatsApp, audio de WhatsApp, porque no, también aceptamos, la verdad es esa. Así que pueden dejar su saludo, atención, si quieren saludar a alguien, si quieren saludar a los oyentes, al equipo, a quien usted quiera saludar, lo puede hacer. Acá estamos desde el Sol de Nuestra España. Hoy vamos a hacer un poquito de ese puente, ¿no? Para aquellos que quieran mandar algún saludo en especial, así es. Y también obviamente en todo lo que respecta a la familia digital del Sol de Nuestra España, porque amigos, amigas, recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, muy pero muy simple, El Sol de Nuestra España, ahí nos pueden encontrar en redes sociales. En YouTube recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todos los programas de este año 2022 y las entrevistas que fueron parte también de los diferentes programas. Así que muy pero muy simple, ahí nos buscan en YouTube El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente, es el botoncito ahí que está rojo o blanco dependiendo el celular, la computadora, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar del Sol de Nuestra España cuando ustedes quieran. Bueno, perfecto. Recordemos para hoy tendremos una máxima de 26 grados, señoras y señores, para tenerlo en cuenta. Así que bueno, vamos a estar disfrutando de esta propuesta tan especial de este sábado 24 de diciembre de 2022. Este programa especial de Nochebuena para disfrutarlo. Señoras y señores, exactamente a las 10 de la mañana, 21 minutos, la hora en la República Argentina. Luego vamos a estar actualizando datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y cómo viene el pronóstico del tiempo para el día de hoy, para ver si ponemos la mesa esta noche al aire libre. Está fresquito, está agradable realmente. Así que bueno, ya en instantes los vamos a estar desplegando con todos ustedes aquí en el programa. Nosotros ahora vamos a continuarlo de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero claro, estamos en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires en esta primera hora del programa y bueno, por cierto, ya están trabajando Pedro Valenciaga, toda la comisión directiva, toda, ya están trabajando, a pesar de que ya estamos hoy, Nochebuena, mañana Navidad, próximo fin de semana ya cerramos el 2022, ya están trabajando para marzo del 2023, para el 19 de marzo del 2023, porque se va a tirar la casa por la ventana, recuerden, los 100 años del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que en el Palacio San Miguel, ese bellísimo lugar que es el Palacio San Miguel, que tiene raíces riojanas, claro que sí también. Bueno, se va a llevar adelante la gran fiesta del centenario de la institución. Así que aquellos que quieran saber alguna información, ir ya previendo las reservas, porque ya se va comenzando a tomar reservas, tienen que llamar a este celular o mandar WhatsApp, audio de WhatsApp, texto, lo que quieran. Es 11 32 92 54 16. Reiteramos, 11 32 92 54 16. Recuerden que
es el 19 de marzo. Ya está prevista la fecha 19 de marzo. La fiesta justo es el día de San José, patrono obviamente el Día del Padre en España, San José tan especial. Así que, bueno, qué mejor entonces de disfrutarlo ese día. 19 de marzo del 2023, Palacio San Miguel, la fiesta del centenario del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Reitero el teléfono para que estén en contacto: 11 32 92 54 16. 11 32 92 54 16. Después les vamos a dar un correo electrónico para que lo tengan en cuenta también todos ustedes. Pero bueno, ahora vamos a charlar con una dama que tengo en línea en nuestro programa. La tenemos hoy tempranito. Ya la habíamos prometido que la íbamos a tener en el aire, porque les cuento, ella está desde los inicios de la creación del coro de la institución. Ella es profesora de música, además, es una de las integrantes más, no digamos más antiguas del coro, sino una de las más importantes del coro, en este caso, en la trayectoria que tiene con la institución. El suegro, por lo que me enteré, es de La Rioja, y ella tuvo la oportunidad de ir en el avión riojano con su esposo. La tenemos en línea. Ella es Lilian Blanco. Lilian, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Oscar Di Profio Bernardes la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Necesito aclarar algo. ¿Cómo? Sí, por importante. Favor. Sí. Yo nunca fui en el avión riojano. Ah, su esposo. No, ninguno. Ah, ninguno. Bueno, yo me mandé. Sí, no importa, fui muchas veces a La Rioja, obviamente, porque bueno. En realidad la historia viene de, yo no sé si fue, ya no lo recuerdo, 2019 o 20, sí. Mi suegro quiso ir a una reunión porque creo que vinieron autoridades aquí, y creo que fueron al Palacio San Miguel, sí. Y como no había nadie que lo pudiese acompañar, lo acompañó mi hijo mayor, Ajá. Hugo Horacio Sáez. Sí. Cuando volvió de la reunión me dijo, pero ustedes no me comentaron nada de lo que era el Centro Riojano y qué sé yo, bueno, enojado. Entonces ahí se enteró de volver a las raíces. Sí. Y para poder acceder, él tenía que hacer una carta diciendo el por qué quería ir al avión riojano de volver a las raíces. Sí. Que eran todos chicos jóvenes, ¿no? En realidad. Ajá. Bueno, hizo la carta, y cuando se la leyó, le digo, en ese momento él se había quedado sin trabajo, ¿no? Sí. Y le digo, mira, Hugo, te van a aceptar, nadie lo conocía además, ni yo me había acercado al Centro Riojano, solo mi suegro. Ajá. Entonces digo, mira, no solo que vas a ganar el viaje, sino que encima, antes del viaje vas a obtener el trabajo, y después no sé qué vas a hacer. Bueno, dicho y hecho, medio bruja yo, sí. Obviamente lo eligieron, la carta era extraordinaria, quisiera encontrarla en tantos años, no sé dónde está, sí. Pero era extraordinaria. Ajá. Y bueno, fue con el grupo de chicos, y se volvió, pero después estuvo 2 años allá trabajando en Logroño. Bueno, sí, bien. Y ya ahora está en la Argentina de vuelta, está en Buenos Aires. Sí, porque él en la empresa donde estaba había tocado techo, pero además conoció a su actual esposa, que es argentina, y bueno, se volvió, se casó. Bueno, está bien. Son las cosas de la vida, Lilian, son las cosas de la vida. Exacto, así que, claro, y yo dije el avión riojano, pero bueno, pero en definitiva, usted en algún momento también viajó entonces a La Rioja, es así, ¿no es cierto? Sí, cada vez que viajamos, que hemos viajado, paramos en Logroño, claro, nos encanta. Claro. ¿Hay familia por allá por parte de su esposo? Cuéntenos un poquito. De mi suegro, sí, hay, es un suegro. Hay familia así cerca de Logroño. Él no recuerda, él era de Rivaflecha. Ajá. Mi suegro era de Rivaflecha. Sí. Mi suegra era vasca de Álava. Así que nosotros siempre vamos a Logroño y después vamos a visitar a los primos que están en Vitoria, ¿no? Perfecto. En Álava. Perfecto. Bueno, ¿y cómo llegó al Centro Riojano Español de Buenos Aires, Lilian, usted? Cuéntenos. El tema es así, bueno, yo he sido docente durante más de 36 años y
cuando me jubilé, sí, era como un agradecimiento, porque la verdad que mi hijo lo pasó tan bien y se le abrió un campo impresionante, así que estaba tan conmovido por todo lo que había vivido, Sí. y entonces se me ocurrió a mí, vi las actividades que había y empecé a ir, Sí. porque además yo soy muy activa, sigo siendo activa a pesar de tener todos los años, Sí. y bueno, tenía que buscar actividades porque si no me iba a volver loca después que me jubilaba. Y sí, claro. Así- Toda una vida en la docencia, ¿no es cierto? Entonces, Sí. hay que buscar alternativas. Perfecto. Exacto, Sí, exacto. sí. Así que entre todas las actividades que hacía, una de ellas era ir al centro riojano. Bien, Eh, bien. Y le gusta lo que es el tema música a usted, por lo que tengo entendido, puede ser. Sí, siempre estoy muy relacionada. Ujú. Antes de estar ahora, que la directora es Laura, Sí. estuvo durante 10 años Guadalupe, Mm. y bueno, yo le comenté, digo, mira, si querés yo toco el teclado, te ayudo en cuanto saco las canciones de oído, Sí. entonces las acompaño, que es otra cosa, ¿no? Digamos que para la gente que canta, que en realidad no somos profesionales, Sí, siempre sí. tener un apoyo musical es importante. Ahora instrumental, mejor cuando dicho. usted me dice del teclado, ahora me ubico su fisonomía. Ahora sí me doy cuenta, viéndola desde abajo del escenario, por supuesto, pero sí, ahora sí me doy cuenta. ¿Cuántos años en el centro, Lilian? Cuéntenos. Y debe hacer como 14 años, 15 más o menos que estoy. ya Sí, está. si no más, Claro, si no más, sí. si no más. Perfecto. Bueno, y actualmente siguen trabajando allí con el coro, siguen trabajando lo que tiene que ver, obviamente, ya previendo el 2023, sin lugar a dudas, para fortalecer más el coro de la institución y preparándose para el mes de marzo en la gran fiesta del centenario, Lilian. Sí, ya lo empezamos hace un mes. Lo que pasa es que por suerte tenemos unos cuantos integrantes más, porque la pandemia nos dejó bastante mal. Es Claro, más, claro. cuando fue la pandemia, ya Guadalupe, ella viajó a Córdoba, se fue a vivir a Córdoba, Sí, y me acuerdo. creo que alrededor de agosto, septiembre me pidieron que yo medio lo dirigiera. Yo le dije, mire, yo lo único que puedo hacer a esta altura de mi vida es tocar y acompañarlos y cantar las canciones que ya teníamos aprendidas con la anterior directora. Claro. Ujú. Y bueno, cumplí, y ese fin de año le dije, bueno, hasta acá llego, hay que llamar a Laura, que ya la conocíamos porque estudiaba con Guadalupe y tenía actividad musical con ella, y la verdad que una vez nos dirigió y es tan excelente que bueno, obviamente la llamamos y sí, ya nos hemos adaptado con ella, y por suerte ya somos cerca de 14 más Claro. o menos. Y lo Porque importante, éramos 4. Lilian, lo importante, por lo que tengo entendido, que se pueden seguir sumando al coro, es así, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, Bien. sí, cómo Bien. no, es abierto, es gratuito, Ajá. además es un grupo muy amoroso, son todos muy accesibles, la verdad que Es una gran familia. da gusto. Claro, es una gran Exacto. familia, es una gran familia riojana, y eso es muy importante y hay que destacarlo también, porque sin lugar a dudas el trabajo que llevan con los ensayos en la semana, bueno, es un trabajo realmente más que importante. Así que por eso, bueno, Sí. obviamente hoy ya es 24, la semana que viene, ¿tienen previsto algo o suspendieron ya las actividades? Lilian? No, seguimos trabajando Ah. porque empezamos ya tenemos elegidas las canciones y todo para hacer el año que viene, para los 100 años, Sí. y este lunes hacemos, digamos, un ágape íntimo, Sí. pero antes de eso ensayamos, hacemos el último ensayo. Este Y lunes, nos pasado encontraremos, mañana. Ujú. Sí, sí. perdón, pasado mañana, Sí, está bien, está bien. y lo que sí que vamos a empezar mucho antes. Normalmente empezábamos en marzo, y Claro. bueno, vamos a tener que empezar mucho antes para poder afianzar las canciones. Hay ¿no? hay que ir afinando la puntería para el 19 de marzo, sin lugar a dudas, Lilian. Exacto.
Exacto. Vamos a estar todos muy ansiosos y nerviosos, ¿no? Pero claro que sí. Bueno, les cuento a la audiencia, a la audiencia del Sol de Nuestra España, que aquellos amigos que quieran tener mayor información para obviamente incorporarse también al coro de la institución, hay un teléfono WhatsApp que es el 11 32 92 54 16. Yo brindo este teléfono, mismo me lo decía mi querido Pedro Valenciaga, me hizo Oscar, me dice, damos el teléfono de celular WhatsApp, porque hoy en día todos tenemos celular y WhatsApp, la gran mayoría. Entonces es una forma de, la tecnología nos permite estar a la orden del día. Entonces pueden estar en contacto 11 32 92 54 16, reitero 11 32 92 54 16, y hay que recordar que el Centro Riojano Español de Buenos Aires está allí en la avenida Belgrano 952, Belgrano el 9 de julio, para que se ubiquen. Hay un correo electrónico, centroriojanobsas@gmail.com, reitero, centroriojanobsas@gmail.com. Así que bueno, Lilian, a mí me parece genial lo que usted nos está comentando en esta jornada de este sábado. Así que bueno, yo le quiero agradecer estos minutitos porque sé que andaba ya con sus obligaciones, preparando las cosas de la cena para esta noche. Ya había usted hablado con Mili, con Milagros en la producción. Entonces, bueno, obviamente dijimos, bueno, que sea unos minutos tempranito, la queríamos tener en el aire a usted en el programa, también como protagonista, en este caso también. Así que por eso. Muy amable. No, ha sido un gusto. Gracias a usted, Lilian. Y para cerrar la charla con Lilian Blanco, que integra el coro del Centro Riojano Español y que estamos justamente en vísperas de esta Nochebuena, que ya llega Navidad, vamos a disfrutar, ¿qué le parece, Lilian? La Asociación de Belenistas de La Rioja, con un villancico, No sé si alguna vez tuvo oportunidad de escucharlo, Lilian. Sí, los he escuchado. Sí. Bueno, realmente le digo la verdad, es bellísimo, y bueno, obviamente la producción encontró esta propuesta musical, la hemos escuchado y les voy a contar algo, si me permite, Lilian. Están en Logroño, justamente, esta Asociación Belenistas de La Rioja, y en Logroño, en la calle La Cadena, 1, justamente, y es una organización sin fines de lucro. Pero realmente la propuesta musical de los villancicos de esta asociación realmente vale la pena compartirlo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un gran cantautor riojano que es nada más y nada menos que Chema Purón, un grande. Bueno, entonces por eso más que todavía este valor agregado para disfrutarlo. Lilian, le mando un cariño enorme, feliz Nochebuena y Navidad, buen comienzo de año, y estamos en contacto y juntos vamos a compartir este tema musical mientras quedamos en línea privada, ¿le parece? Muy bien, un millón de gracias por todo. Gracias a usted y un cariño enorme. Gracias, Lilian Blanco, para compartir esta propuesta musical y este villancico que tiene que ver con La Rioja, con esta Asociación Belenista de La Rioja y de la mano de un grande como Chema Purón. Vamos con la música, por favor, entonces. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney. En nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, 10 de la mañana, 43 minutos en la hora en la República Argentina. Vamos con los números de la suerte. Quiniela nocturna anoche viernes en la ciudad, porque nuestra colectividad también y sus descendientes juegan algunos numeritos, en este caso. Bueno, vamos con los números de la suerte anoche en la ciudad. A la cabeza favoreció el número 6542, 6542. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 8899, 8899. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 18180. Santa Fe anoche a la cabeza favoreció el número 9352, 9352. En Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció el número 0105, 0105. Y en Córdoba anoche la Docta a la cabeza favoreció al número 9271, 9271. Reiteramos, central de oyentes vía celular del programa, muchos llamados de la gente y las redes sociales. Mili Dipsa, por favor, vamos. Muy bien, recuerden que se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Ahí nos pueden llamar, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Así que se están comunicando muchos amigos, muchas amigas del Sol de Nuestra España. Se agradece, así que acá estamos respondiendo todos los mensajes. Después, claro. Sí, obviamente. Sí. Y recuerden que en las redes sociales, en lo que es la plataforma digital,
Estamos también ahí, así que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Bien, perfecto. Entonces, bueno, señoras y señores, vamos con las cotizaciones registradas en el día de ayer. Atención, esta semana hubo alza en las cotizaciones, como para destacarlo también, sin lugar a dudas. Ayer el dólar oficial, ayer cerró para la compra en 172 pesos con 74 centavos, para la venta 181 pesos con 74. Mientras que el dólar blue, ayer para la compra cerró en 336 pesos, para la venta 340 pesos. Se fue bastante arriba la cosa. Dólar turista o solidario ayer cotizó en el cierre de jornada en 318 pesos con 5 centavos. Vamos ahora a lo que compete al euro. El euro oficial ayer para la compra cerró en 182 pesos con 50 centavos, para la venta 191 pesos con 50. Y por último, el euro blue ayer para la compra cerró en 358 pesos y para la venta en 362 pesos. Todas las cotizaciones aquí registradas en El Sol de Nuestra España, de edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos nada más nos vamos al rinconcito de mi querido amigo y hermano Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador Juan Alberto Baliari, nuestro querido amigo Juancito, Juan Alberto, que desde alguna estrella nos está iluminando, claro que sí. Les quiero contar algo. Antes que nada, un beso enorme para Mari Baliari, que después le voy a llamar, para don Juan también, y un enorme beso y abrazo a mi querido Guillermo Baliari, que hoy está cumpliendo años. Justo un 24 de diciembre viniste a nacer vos también. Bueno, en fin, así que bueno, Guillermo Baliari, que hoy está cumpliendo años, así que bueno, Guille querido, un abrazo grandote, un beso enorme, sabés que te quiero mucho. Yo siempre lo digo, mi amistad que tenía, mi gran amistad con Juan Alberto se ha trasladado, obviamente, a Guillermo, a su hermano, y obviamente, como siempre, junto a la familia de Mari, a don Juan. Así que, bueno, querido Guille, un beso enorme, que pases una noche buena para vos, para la familia, y también, fundamentalmente, en este cumpleaños también. Así que, bueno, querido Guillermo Baliari, felicidades también. Saben ustedes que bueno, charlábamos de todo con Juan Alberto, y uno de los intérpretes que Juan Alberto conocía y que yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, tomar un café en la avenida Corrientes, me acuerdo, cerca de los teatros, ahí con la actriz Eve Donay, que disfrutábamos y compartíamos momentos muy importantes, tenía que ver con este gran cantautor, un hombre muy, muy especial, un hombre con un talento, con un género romántico, con un género melódico, sin lugar a dudas. Miren ustedes, había nacido un 24 de febrero del 36, el mismo día que había nacido Juan Alberto Baliari, un 24 de febrero. Un gran talento, sin lugar a dudas, ya no está entre nosotros. Grabó más de 800 canciones, la mitad de ellas de su autoría. Eran estándares de la música popular en castellano. Realmente temas impecables, temas realmente muy bellísimos. Estuvo casado, y cuando les diga con quién ya se van a dar cuenta, después separado con Mariquita Gallegos, también, para que se ubiquen, ya se están dando cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de Luis María Aguilera Pica, más conocido como Luis Aguilé. Este gran cantautor de música romántica hispano-argentina, nacido en Buenos Aires, obviamente, pero con su nacionalidad argentina y española, falleció en Madrid, y hoy lo vamos a recordar al querido Luis Aguilé, y le mando un beso enorme a toda la familia Baliari con este tema tan particular. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo
que no está. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos a reiterar central de oyentes vía celular del programa y también las redes sociales para estar en contacto permanente. Por favor, Mili, vamos. Muy bien, se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y si no, a través de las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos pueden por ahí escribir, también en el canal de YouTube suscribirse. Así que muchos amigos, muchas amigas están comunicando. Vamos a nombrar algunos, después vamos a seguir con más mensajes. Vamos de a poco, como quien dice. Silvia de Constitución, feliz Nochebuena y felicidades para todos. De acá, Silvia, le mandamos un beso enorme, fiel oyente hace años, la verdad que nos viene siguiendo, así que sabemos que está ahí programa a programa, sábado a sábado, muchos de ustedes sabemos que están siempre, así que bueno, llegan estas épocas y está bueno que estemos en contacto. La verdad que hoy en día lo que son las redes, lo que es el número de teléfono de la central de oyentes, es un puente entre ustedes y nosotros para poder estar justamente en contacto. Después también Ulises de Bécar, gracias, porque estuvo el sábado pasado en el Centro Cangas del Narcea. Ah, sí, exactamente. Lo estuviste conociendo. Estuvimos ahí con Ulises, también creo que con su hermano, si no me equivoco, era... Con su esposa. Estaba también, sí, no, sí. no. Claro, no, me estoy confundiendo, porque había dos ganadores, es cierto. Creo, uno era este señor Ulises, entonces, que estaba con la esposa, Beca, sí. que estuvimos charlando, también. Después, otro de los oyentes también que había ganado, Horacio era el otro. Horacio, sí. También había ganado, que creo que se fue con su hermano y con la familia. Así que bueno, a todos ellos, gracias realmente. Y aparte, gracias también a mi querido amigo Carlos Ferré, de Cangas de Narcea, porque disfrutamos una noche realmente magnífica, una noche particular, por cierto, para, bueno, compartirlo también con todos los integrantes de la Comisión Directiva de Cangas de Narcea, y qué bien que se come en Pollapoga, dicho sea paso, un abrazo para Horacio también, por eso. Bueno, ¿qué más, Miri? Vamos. Muy bien, también se comunicó Susana Luquiños y Horacio de Avellaneda, que se comunicaron a través de mail, nos mandaron un mail hermoso, la verdad, les voy a pasar dos mails para que estén en contacto con nosotros, que es produccionesmive@gmail.com y el sol de nuestra hispana @gmail.com. Bueno, ellos nos hicieron llegar un mail, la verdad, hermoso, como todos los años, con respecto a Nochebuena, Navidad, así que se agradece también ese mensaje. Felicidades también para todos, y desde acá también es recíproco este mensaje, la verdad que sí. Después también se comunicó Mariana y Karina Licari, besos enormes para todos y felices fiestas. Así que bueno, de a poco se van comunicando, de a poco les vamos contando a ustedes también. Recuerden, si quieren mandar saludos, hoy es la ocasión, la verdad que sí. Así que acá estamos en la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Y si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Bueno, perfecto. Entonces, quiero agradecer a muchos saluditos que también nos están llegando a nuestra mesa de trabajo. Estamos tratando de comunicarnos justamente con Tony Cabot allá en Mallorca. Hasta ahora no lo hemos logrado, así que bueno, trataremos en lo posible. En este caso, un saludo y un enorme cariño y besos y abrazo para Pablo Marnotes Raña, secretario general, Pablo Marnotes Raña, secretario general de la FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, para Mariela, para las chicas. Gracias, querido Pablo, sabes que te quiero mucho, a vos, a tu esposa, a tus hijas, así que bueno, un gran abrazo de corazón. No nos pudimos ver esta semana, así que bueno, vamos a ver si esta semana que viene nos podemos encontrar a charlar un rato y bueno, así vamos pensando en el 2023, de nuestra colectividad española también, así que cómo se va proyectando para el 2023. Así que Pablo Marnotes Raña, un gran abrazo, querido Pablito, sabes que te quiero mucho. También un saludo muy grande a Diego Carbone. Diego Carbone es un gran director y productor de televisión, que ahora está en la colega Radio Belgrano también, así que bueno, Diego, un gran abrazo también. Está ahora, inclusive, hace algunas cosas con Miguel Ángel de Rensis, en la colega Belgrano, en las 6:50 a la mañana. Así que Diego Carbone,
un gran productor y director de televisión también, que estuvo en Canal 13 muchísimos años, así que un hombre que la tiene muy, pero muy clara realmente. Un gran abrazo para Ramón Suárez, Omuyo, mi querido Ramonciño, Omuyo también, abrazo grande, que es el presidente del Centro Gallego de Buenos Aires, ahí en Belgrano y Pasco, también, que tiene su programa con vos, así que bueno, un gran abrazo también. Un saludo grande para Juan Carlos también, y para Cristina Fernández, no es la vicepresidenta, claro. Así que bueno, para Juan Carlos y Cristina de Montegrande, felicidades Oscar, gracias también. Jorge Marino, gracias querido Jorge, un gran cantante, gran cantautor de Avellaneda, que la rompe realmente, así que por eso, bueno, gracias también. Mi querido Mauricio Laechea, director de la radio, gracias Mauricio, abrazo grande querido, sabes que te queremos mucho, son muchos los años que nos conocemos. María Amelia Alonso, un beso enorme, María Amelia, gracias también por compartir nuestra propuesta radial. Edgar Delfino, un hombre de las colectividades italianas y españolas también. Gracias, Edgar, te mando un gran abrazo para vos y lo mejor para este 2023 también. Claudia Herrero Baltuil, Claudia es de Castilla León de Bolívar, así que bueno, un beso enorme también. Mi querido Manolo Castro, gracias. También Gastón Guido, colega también de radio, y Gabriela Petraglia, bueno, gracias también. Bueno, tantos amigos que nos están mandando, Carlos Alberto Rivadulla Campos, así que bueno, a todos el cariño enorme también en este caso. Bueno, nos ha dejado esta semana, les quiero contar, una de las voces tradicionales de lo que tiene que ver con el Deportivo Español. ¿Saben quién? José Vidal Rebón. José Vidal Rebón era el encargado de la voz del estadio desde los tiempos en los que el Deportivo jugaba en primera división. Miren ustedes, así que bueno, lamentablemente nos ha dejado José Vidal Rebón, una de sus voces, un gran hombre que participó en principio de los 80 en diferentes comisiones, la del fútbol amateur, su comisión de prensa, así que bueno, un hombre que fue muy querido en el Deportivo Español, así que bueno, lo han dejado, nos ha dejado una gran voz y un caballero. Tuve una vez la oportunidad de estar charlando con él hace ya mucho tiempo, una persona realmente muy, muy importante, por cierto, y muy respetado en la colectividad española. Así que por eso, bueno, antes de ir a la pausa de nuestro programa, no me quiero olvidar, a la pausa de la radio, mejor dicho, de la gente de Fiore, de Sanguichería Fiore, también, que están con su negocio ahí en la calle Rucci 728, en Valentina Alsina, porque para estas fiestas están preparando todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, todo eso lo tienen allí en Fiore. Unos pan dulce, qué espectacular, los sándwiches de miga, bueno, los saladitos, los fosforitos, las tortas, las masas, bueno, todo lo que tiene Fiore está ahí en Rucci 728 en Valentina Alsina, y un WhatsApp 11 36 78 15 73, reitero, 11 36 78 15 73, aceptan tarjetas y Mercado Pago, también en Instagram fiore.alsina, fácil, en Instagram fiore.alsina. Y si van en efectivo, los jueves un 20% de descuento. Bueno, 11 de la mañana, 1 minuto a la hora en la Argentina. Hacemos la pausa de la radio y en instantes estamos con ustedes. Muchas gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos la segunda hora del Sol de Nuestra España con esta gran cantante española, por cierto, y música que tiene que ver todo con Nochebuena y Navidad, y elegida por nuestra producción y también, obviamente, acompañándonos a la producción. María José Santiago es la intérprete, y esta versión de Su Carita Divina. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España
Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a Pilar Simón, a quien preside la institución, a Juan Manuel Posada, a toda la comisión directiva del Centro Asturiano, porque hemos disfrutado el sábado pasado del asado de fin de año allí en el Campo Covadonga. Así que realmente lo hemos disfrutado, nos han mimado como es costumbre, así que bueno, gracias, realmente hemos pasado un muy buen momento, me quedé hasta lo último, porque uno estaba cómodo, estaba tranquilo en un lugar tan bello y tan particular como es el Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en Vicente López, y con gente amiga, y cuando uno está con gente amiga y está cómodo, lo disfruta, y pasaron las horas, y nos quedamos hasta tarde, sin lugar a dudas, así que bueno, enhorabuena, y el agradecimiento nuevamente entonces a Pilar y a toda la comisión directiva. Pero bueno, a propósito, les quiero comentar a todos ustedes, señoras y señores, que está en marcha lo que tiene que ver con la colonia de verano. Esta colonia de verano que es muy particular, por cierto, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la colonia 2022-2023 es para la familia, para todos, los chicos fundamentalmente, con actividades deportivas, con recreación y talleres, con una invitación muy importante y también pileta exclusiva, claro que sí, chicos de 3 a 12 años, pequeños de 3 a 12 años, es jornada completa, también hay media jornada, así que bueno, excelente la propuesta para aquellos que quieran llevar a los chicos a disfrutar de esta colonia de verano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Esta es la propuesta. Recuerden, ya está en marcha, porque ya se inició hace unos días atrás, hay una guardia de preingreso, también con la media jornada completa, así que bueno, ¿cómo tiene que ser? Muy fácil, 11 35 93 0101, acá lo estamos detallando, 11 35 93 0101, hay un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar, reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, y reitero el teléfono 11 35 93 0101. Estamos, para que lo tengan en cuenta. Hablando al margen de lo que tiene que ver con la colonia de verano, ahora vamos a hablar un poco de la temporada de pileta también. ¿Por qué? Porque ya está en marcha esta temporada de pileta 2022-2023 de la institución, con solarium, con actividades acuáticas, con pileta libre exclusiva. La propuesta es una temporada que puede ser completa, puede ser mensual, quincenal, semanal, diario, para grandes y para chicos, para la familia, para que disfruten de un gran verano en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Aquel que, por ejemplo, por cuestiones que no puedan irse afuera, por alguna circunstancia, y tiene la posibilidad de acercarse al Centro Asturiano, allí van a poder disfrutar de las piletas también de la institución. Hay un teléfono que puede estar en contacto para lo que tiene que ver con la temporada de pileta, que es el 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081. Igual, no obstante, después les voy a dar otro teléfono que es una central de todos aquellos que quieren estar en contacto, que es de fácil numeración, para que lo tengan en cuenta. Les informamos también que por intermedio del DAS, que es el Departamento de Actividades Sociales, hay pilates y aquagym en el Campo Covadonga. Hay propuestas de pilates y aquagym en el Campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Pilates mat, que se retoma la actividad ya ahora a partir del próximo 9 de enero, para que lo tengan en cuenta. Los días y horarios, lunes y miércoles a las 19. Lo que es pilates, lunes y miércoles a las 19. Recuerden, a partir del 9 de enero. En el tema de aquagym, bueno, les quiero contar que esta semana, el próximo jueves 29, es la última clase del año, para que lo tengan en cuenta, y el sábado 31 de diciembre y domingo 1 de enero no va a haber actividad. Recién se va a retomar
a partir del jueves 5 de enero del 2023. Días y horarios, para que lo tengan en cuenta, de Aquagym: jueves, sábados y domingos a las 16. Jueves, sábados y domingos a las 16. Si todos tienen alguna inquietud en todo lo que les he comentado, bueno, hay un teléfono de fácil numeración del Centro Asturiano, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. O pueden escribir a estos correos electrónicos: asturiano 1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano 1081 en números @gmail.com. O también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, amigos, llamen. Fácil el número: 11 51 58 58 58. Bueno, estamos en este 24 de diciembre, estamos ya a vísperas de esta Nochebuena, mañana se viene Navidad, y por supuesto creemos que es oportuno de estar charlando un poco de esta connotación, de este espíritu navideño y esta connotación festiva que vivimos todos, y sin lugar a dudas tiene que ver con el Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque les cuento que el Centro Asturiano de Buenos Aires tiene un caballero que es socio de la institución, ahora le voy a preguntar que me cuente algo, y que es el padre Carlos Gallo. Estimado padre Carlos Gallo, Oscar Di Profio Bernades los saluda en el Sol de Nuestra España. Muy buen día y buen sábado, ¿cómo va? Muy buenos días, muchas gracias. Escuché atentamente datos que ya no tenía actualizados. Ajá. Porque toda la actividad de la pileta la disfruté de chico durante años. Prácticamente estrenábamos el uso de la pileta cuando empezaba la temporada en noviembre. Ajá. ¿Y cómo llegó? Cuéntenos un poco, padre, ¿cómo llegó al Centro Asturiano? ¿De qué manera? En brazos, porque tenía 2 meses. Bueno. Bueno. No me acuerdo cómo llegué. Bueno, claro, por supuesto. Así que, obviamente, sus orígenes, que son asturianos, papá, mamá asturiano. Cuéntenos un poco, padre. Papá de Asturias, mamá de León, muy cerca de Asturias. Mire usted, claro. Por la voz lo noto una persona joven. ¿Podemos saber la edad, padre? 60. Es un joven, padre. Yo tengo 64, así que somos jóvenes. Claro, tiremos para el mismo lado. Pero claro que sí, claro. Así que 60 años de socio, estimado. Sí. Qué bueno, realmente. Ya habrá recibido la medalla como corresponde, padre. No, la verdad que no me acuerdo, pero pasa que estuve 5 años afuera y entonces ese tiempo no fue asociado, pero después me asocié nuevamente. Bueno. Y probablemente no me hayan seguido contando la está bien. Pero bueno, no interesa, pero el hecho que usted ingresó al Centro Asturiano de Buenos Aires, estimado padre Carlos Gallo, en brazos de sus padres, de su mamá, de su papá, allí, y compartir un momento tan particular, por cierto, así que por eso, bueno, perduró obviamente en el tiempo este amor que usted tiene al Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, cuéntenos un poquito esas vivencias que usted disfrutó de joven y que obviamente lo sigue haciendo allí en la institución, padre. Bueno, la verdad es que era un aprovechamiento especialmente deportivo. Entre los 12 y los 18 años fue bastante intenso. El verano, prácticamente todo el verano estaba allí. Sí. Y durante el resto del año los sábados y los domingos, o sea, no perdíamos el tiempo libre. Claro. La canchita que hace poco bendije la conocí de polvo, puro polvo, porque no le dejábamos crecer el pasto. Me imagino. Y bueno, la verdad que es una gran alegría ver cómo el club sigue creciendo, adaptándose a la realidad, desarrollando actividades nuevas, todo eso la verdad que me alegra muchísimo. Claro que sí. Entonces será fútbol, pileta, vóley, tenis, básquet, Sí. y
y nada más. Claro, 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 claro. Y tej, porque había ratos del mediodía que teníamos libres. Ah, mire usted. Porque cerraba la pileta. Sí. Padre, le pregunto, ¿conoce Asturias? Sí. Bien, bien. ¿Qué parte de Asturias, fundamentalmente, o si tiene familia allá también? Oviedo, Luarca, el pueblo de papá que queda cerca de Luarca, en el concejo de Tineo. Ah, sí. Correcto. Bueno, bien. ¿Y ahora hace mucho tiempo que no va por allá, por Asturias, padre? Y con papá estuvimos en el 2014. Ajá, bien. Habremos estado unas semanas viendo la familia, sí, paseando. Bien, correcto. Y allá tiene obviamente familia, sí, claro. Sí. Perfecto. Bueno, y estamos charlando con el padre Carlos Gallo, y bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Estamos viviendo este mes de diciembre, hablando de fútbol, bueno, esta semana ya pasamos la euforia, ¿no es cierto?, del Mundial de Fútbol de Argentina, que fue campeón mundial, pero estamos ahora envueltos un poco, estimado padre, con este espíritu navideño, y por eso quiero que usted nos cuente un poquito desde su punto de vista, que nos hable algo de lo que es la Nochebuena, la Navidad, padre. Lo escuchamos. Bueno, Nochebuena es porque nace el Hijo de Dios. Y el mismo nacimiento ya nos enseña cosas muy grandes, ¿no? Sí, porque pensemos que si ese niño es Dios, pero también es hombre, está reuniendo en sí mismo la eternidad y la temporalidad. Claro, sí. O sea, lo humano que transcurre, el tiempo que pasa y la vida eterna. Claro, sí. Pero si se hace hombre y se hace como nosotros, también nos está enseñando que mientras nosotros tratamos de distinguirnos de los demás, y a veces queremos ponernos por encima, sí. Él se hace como nosotros. O sea, claro. siendo Dios, se hace como nosotros. Sí. Y nos enseña lo que es la humildad, la sencillez. Claro, exacto. En este tiempo armamos muchos pesebres, en un lado, en otro, a veces tenemos más o menos presupuesto, a veces desempolvamos uno viejo y nos da lástima. Sí. Pero la realidad es que podemos prescindir de todas esas cosas que Jesús no valoró tanto porque no las necesitaba. Lo que más se reservó y que nos dejó a la vista, y es lo que más nos impacta, es el amor de sus padres, ¿no? Claro. Como la Virgen y San José dedicaron sus vidas a ser los padres del Hijo de Dios. Sí. También nos muestra eso, que Dios cambia los planes de la gente, porque ni la Virgen pensaba ser madre. Sí. Y cuando se lo dijo a José, José dijo, yo tampoco, pero no me pierdo a María, así que me caso con ella. Claro. Y los dos dispuestos a vivir un celibato matrimonial, curioso, ¿no? Resulta que se hacen los padres del Hijo de Dios y de la humanidad. O sea, algo que a nadie le cabe en la cabeza, solo a Dios. Sí. Y Dios lo pone en práctica, ¿no? Claro que sí. Fíjate, nosotros tratamos de entender lo que es la eternidad, tratamos de hacer que las cosas perduren o detener el tiempo, ¿no? Sí. En el fondo sabemos que el tiempo no se detiene, pero queremos como pararlo y decir, bueno, a ver, yo quiero que esto dure, ¿no? Como que dure la sensación del campeonato mundial, y entonces bordamos una estrellita, ¿no? Claro. O quien dice, bueno, algo que dure para siempre, y entonces ese para siempre es ponerse un tatuaje. Que por supuesto el tatuaje no es nada, pero sí significa algo. Claro. Pero que no es para siempre. Claro, por supuesto. Y tampoco la piel es para siempre. Claro, exactamente, padre. Pero sí tenemos algo para siempre. O sea, también Jesús nos está mostrando que en nosotros hay una dimensión temporal y al mismo tiempo una dimensión eterna. Ajá, bien. Y esa dimensión eterna la vivimos junto al Niño Dios. Claro. La vivimos junto a Jesús, que nace para morir. Claro. Pero también para resucitar. Exactamente. Y resucitando se queda compartiendo su tiempo, su eternidad con nosotros en la Eucaristía. Bien. Y esto ya es muy, muy denso, ¿no? No, pero estamos atentos y escuchando sus palabras, padre. Así que, bueno, mire, me encantaría seguir charlando y le voy a proponer que en otra oportunidad
Es más, inclusive cuando llegue el tema de Pascuas de Resurrección, cuando lleguen las Pascuas, Semana Santa, lo voy a invitar nuevamente aquí en nuestro programa para que sigamos charlando un poco, si le parece, un poco de todo lo que tiene que ver con este tan particular momento que estamos viviendo los cristianos, los católicos, en este caso, esta noche, Nochebuena, Navidad, y después, obviamente, bueno, el acontecimiento que vendrá el Día de Reyes, y después Semana Santa. Así que lo voy a convocar, estimado padre, si le parece, para otra oportunidad, para seguir conversando. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno. Solo te quería concluir diciendo que sí, que los católicos tenemos como Jesús una misión de paz. Claro que sí. En la medida que lo reconocemos, lo valoramos, lo incorporamos a Dios en nuestra vida. Somos mensajeros de esa misma paz que nos da el Señor. Sí. De su palabra, de sus gestos, de su vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, que sí. Y eso comienza con su cumpleaños, que es esta noche. Exactamente. Qué linda charla con el padre Carlos Gallo, 60 años de socio del Centro Asturiano de Buenos Aires, y lo destaco porque estoy sorprendido por los años de antigüedad, ¿no?, en la institución. Así que bueno, yo le quiero agradecer, y no sé si está dentro de sus posibilidades, padre, por eso le pregunto en este sábado a la mañana, si usted le podemos hacer, por su intermedio, una bendición para toda la audiencia asturiana que está escuchando el programa y del Sol de Nuestra España. Si pude improvisar la bendición de un césped de cancha de fútbol, sí. que no está en ningún protocolo ni nada parecido, sí. ¿Qué podría decir? Bueno, que la bendición de Dios llega a todo el mundo, entonces, y la bendición del sacerdote también. Claro. Así que por este medio me encanta poder bendecir a toda la audiencia de tu programa, animándole a vivir con el sentido más profundo la Navidad que estamos viviendo y de transmitir a los demás la paz y la alegría que nos da el Señor. Perfecto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguramente que la audiencia se hizo la señal de la cruz. Seguramente, y acá también lo hemos hecho, claro que sí. Así que, estimado padre Carlos Gallo, bueno. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y mire, a usted obviamente le gusta la música asturiana, claro que sí. Así que hemos elegido para cerrar la charla con usted a Vicente Díaz. ¿Qué le parece? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero Vicente Díaz, hay un tema muy particular que se llama Un gaitero fue a Belén. Mira qué bien. Muy lindo tema, muy especial, y lo vamos a compartir con usted en el cierre de esta charla. Estimado padre Carlos Gallo, abrazo grande, que vamos a quedar en línea privada, le pido que no me corte. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para usted y su familia, y también un buen comienzo de año y próspero 2023, padre. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, abrazo grande. Quedamos en línea privada. El padre Carlos Gallo, a través de esta propuesta, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y como le decía justamente el padre Carlos, vamos a disfrutar a este gran intérprete asturiano que es Vicente Díaz. Un gaitero fue a Belén. Vamos con la música. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, ya en un ratito vamos a leer mensajes, llamaditos de nuestros amigos oyentes y de amigos en común que tenemos aquí en el programa que estamos compartiendo esta jornada de este sábado 24 de diciembre de 2022. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, por un lado, la temperatura está fresco, la jornada realmente está fresquita, así que bueno, está para disfrutarlo plenamente y compartir este momento. Datos de las 11 de la mañana, 19 grados 3 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 81 el porcentaje de la humedad, la presión 1011 decibel 7 hectopascales, viento del sudeste a 16 kilómetros en la hora, el cielo está cubierto, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Recordemos que para hoy tendremos una máxima de 26 grados, pero por lo menos para la noche está previsto que no llueve, no va a llover. Así que aquel que quiera poner con un suéter a la nochecita, porque va a estar fresquito, va a estar agradable, realmente, bueno, va a ser interesante con un suéter, un chalequito, aquel que tenga, que es, bueno, que le gusta estar más cómodo, lo puede hacer, pero al aire libre, se da la situación para el aire libre, estar al aire libre. Claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a la capital de España, en Madrid, en estos momentos 10 grados 4 décimas de temperatura con cielo nublado también en este caso. Pero llega el momento del tiempo de la realeza, del top 3 de la realeza, de la mano de María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado, ¿cómo va? Bienvenida al programa. Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que muy bien en el día de hoy que
que estamos en esta transición de estas fiestas navideñas. Bueno, viviendo el espíritu navideño, ¿no es cierto? Por supuesto, desde siempre, desde septiembre, mejor dicho. Bueno. Mirando películas, escuchando canciones navideñas, bueno. ¿A usted le gusta todas esas cosas? Me gusta bastante Navidad. Bueno, me alegro entonces. Bueno, antes que arranquemos el top 3, tenemos una información de último momento de la realeza española. ¿Es así, no es cierto? Sí, tenemos una última información porque se está dando a conocer de a poco que dentro de un par de horas va a estar lo que es el discurso del rey por Navidad, ¿sí? Aproximadamente entre las 17 horas Argentina, las 5 de la tarde acá en Argentina y las 21 horas en España, se va a estar dando a conocer y van a estar pasando lo que es el discurso del rey por este año. Es la verdad, vamos a decir, un formato que siempre es muy visto por las personas, millones de vistas tiene, y es el saludo que se da por las fiestas y habla de los temas más relevantes durante el año por España y también por lo que es internacional. Claro, sí, así que hay que tener en cuenta eso a través de Radio y Televisión Española, ¿no? Por supuesto, en los medios públicos de España van a ser aproximadamente 12 minutos como siempre y bueno, un tema a tener también en cuenta es que se va a estar dando desde el Palacio de la Zarzuela y todo lo que tiene que ver en relación a la corbata, los libros que se encuentran detrás y la decoración alrededor, todo tiene un significado. Ah, mira vos. Así que a estar atentos a ver qué es lo que va a tratar de comunicar el rey también, no solamente con palabras. Perfecto, así que a las 5 de la tarde, hora argentina, 9 de la noche, hora española, será el mensaje de Su Majestad el Rey. Por supuesto, a esperarlo, aquellos que están ahora preparando la comida de a poco lo pueden capaz que ver mientras preparan la comida y bueno, se miran el discurso, son 12 minutos. Nada más. Miran, escuchan, se ponen en la web, así que bueno, muy bien, por perfecto. Supuesto. Y ahora vamos con el top número 3 porque esta semana se estuvieron dando a conocer distintas novedades, noticias de la realeza española y empezando en el top número 3 tenemos a la princesa Leonor. ¿Por qué? Porque en medio de España están confirmando que el pasado viernes estuvo paseando ahí por Madrid, cerca de lo que es la Plaza Mayor y el Teatro Real, para quienes conocen España. Han visto a la princesa de Asturias ahí junto a su círculo de amistades por un popular y céntrico restaurante, una cirería, especialistas en comida asturiana. Nos comentaron de que posiblemente también haya estado por el mercado navideño que se encuentra en el lugar, pero bueno, según también el medio Vainities, comentaron que la han escuchado hablar francés con sus amigos y que posiblemente sean esos amigos de lo que es el internado de Gales. Así que bueno, se estuvo también hablando de ella esta semana también como la anterior. Como dijimos en la anterior edición del Sol de Nuestra España, también se ha hablado de ella porque, bueno, la postal navideña que han elegido la familia real, que tomaron desde el Palacio de la Zarzuela con un contexto bien otoñal y con la firma Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023, dio mucho también que hablar porque en la imagen aparece bien en el centro de Leonor y atrás aparece su hermana. Bien, perfecto. Así que junto a la firma de los reyes y sus hijas estuvieron dando esa postal navideña y compartirla en diferentes medios. Bien. Así que bueno, del top número 3 pasamos al top número 2 y tenemos aquí las actividades de la reina Leticia de España, porque comenzó la semana asistiendo al Hospital Real, que es una sede del rectorado de la Universidad de Granada. Allí estuvo presidiendo lo que es la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. Luego de inaugurar en Los Ángeles, en Estados Unidos, una nueva sede, este acto se hicieron diversas intervenciones y hasta un panel de preguntas sobre lo que es la divulgación internacional de la lengua española y cultura en países hispanohablantes con relación a lo que es también la inteligencia artificial. Cada vez está entrando más lo que es la tecnología, también a lo que es el lenguaje, el idioma y bueno. Luego de todo esto, asistió en lo que es también la actuación de la orquesta y coro de la Universidad de Granada que interpretó el cancionero cervantino. Bien. Así que ahí estuvo la reina Leticia y al día siguiente estuvo en el Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid porque estuvo presidiendo también con motivo del aniversario número 15 de la Fundación de Microfinanzas BBVA bajo el lema 15 años construyendo sueños. Ahí estuvo también participando la reina. Habló de la acción y la transformación verdadera en las personas por la fundación, a través de estas microfinanzas. Bien. Y por último, en este top número 2, tenemos que el miércoles 21 de diciembre, doña Leticia visitó el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para conocer el proyecto Yo Cuento. Escuchen de este proyecto porque está muy bueno. Es una iniciativa de teatro que da voz a los niños del hospital y busca enriquecer la calidad
de vida de los mejores. Actores y directores de teatro y también de cine participaron para mejorar también el estado emocional y las habilidades sociales de pacientes de neurología. Así que allí se encontró la reina Leticia y conoció también de cerca los testimonios de los pequeños y sus familias, como también de los profesionales del taller. Así que esas son las actividades que estuvo haciendo la reina Leticia de España en esta semana. Y en el top número 1, y como siempre, tenemos las actividades de don Felipe VI, que empezó sus actividades este lunes 19 de diciembre en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Allí hizo entrega de los despachos a los nuevos funcionarios de la carrera fiscal y autoridades de Estado, que son 94 mujeres y 33 hombres, afines a licenciaturas en Derecho, en Administración, Relaciones Internacionales y hasta de Periodismo. Así que esa actividad estuvo realizando don Felipe el lunes. Y en el mismo día, Felipe VI inauguró lo que es la línea de alta velocidad a Murcia. Venimos hablando de que se están habilitando diversas líneas de alta velocidad allí en España. En este caso a Murcia, entre las estaciones de Madrid y Murcia, fue recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, junto a altas figuras gubernamentales y del transporte de España. Allí don Felipe accedió al tren y ocupó su lugar en el vagón para dar inaugurado el viaje hacia Murcia. Hizo una parada para saludar al presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, y volvió a subir nuevamente al vagón para llegar a la estación de Murcia del Carmen, donde lo esperaban otras autoridades gubernamentales y también asistir a lo que es la explicación técnica y ejecución de la obra. Mira vos. Así que don Felipe también estuvo ahí haciendo un montón de actividades y a alta velocidad, como el tren. Sí, exactamente, sin lugar a dudas. Y también tenemos el bonus track, como siempre, y en esta ocasión tenemos que, ya habíamos hablado también, como dijimos en el top 3, de la postal de las hijas de los reyes de España, pero también se dio a conocer la postal en representación de doña Sofía y don Juan Carlos, que son los padres del rey Felipe VI, ¿sí? Desde su parte decidieron compartir una postal con la obra pictórica Nacimiento de Cristo Navidad, que es esta obra trata de la Virgen María y San José adorando a Jesús, y sobre ellos hay un coro de ángeles. Así que esta obra también se encuentra en el Palacio de las Austrias del El Escorial y fue la obra elegida por doña Sofía y también don Juan Carlos. Bien. Pero acompañando a esta hermosa postal compartieron la frase Felices Pascuas y Año Nuevo 2023 y la firma de los Reyes. Ajá, perfecto. Así que también vamos a hablar un poquito en este bonus track, porque esta semana se dio a conocer que posiblemente doña Sofía pasaría las fiestas navideñas junto a su hermana Irene de Grecia en el Palacio de la Zarzuela, cerca a la familia de su hijo el rey Felipe VI, pero separados en otras salas. Mira vos. Cada uno en sus salas, don Juan Carlos en Abu Dhabi, y después tenemos las dos salas, o sea, separadas. Por un lado, doña Sofía con su hermana Irene de Grecia, y por el otro lado, la familia real de Felipe VI, doña Leticia, la princesa de Asturias, Leonor, y también la infanta Sofía. Así que cada uno en su... cada uno se siente, como toda la familia. Exactamente, Belén, exactamente. Bueno, Belén, antes de cerrar, me acaba de llegar por WhatsApp esta información de último momento. Ampliamos la información que Belén Dips estaba dando del discurso del rey Felipe VI. Bueno, confirmado, obviamente, hora 17 Argentina, hora 21 en España. Está confirmado que se va a llevar adelante las palabras del monarca en los que son Canal 1, Canal 2 de Televisión Internacional de España, en el canal 24 horas y en la plataforma de video bajo la demanda RTVE Play. Pero atención también, que nos están confirmando que ya están tomando la transmisión para esta tarde, lo que tiene que ver las televisiones de Radio y Televisión de Andalucía, Radio Televisión Madrid, Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Radio Televisión de la Región de Murcia, Corporación Radio y Televisión de Galicia, Radio Televisión Canaria, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Radio Televisión del Principado de Asturias y el Ente Público de Radio y Televisión de Islas Baleares. Le agradezco a José Luis desde Radio y Televisión Española que me acaba de mandar este WhatsApp, porque nos están escuchando por la web desde Madrid justamente el programa. Por supuesto, es uno de los eventos más esperados de los que es el discurso del rey en Navidad, porque lo ven, como dije al principio, millones de personas, porque ahí habla de lo que es, en general, como dijimos, de lo que pasa en España, también toca el tema internacional y por supuesto el saludo por las fiestas navideñas y de fin de año. Claro que sí. Bueno, Belén, ¿nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España? Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo
saludo para los radioyentes y feliz Navidad. Feliz Nochebuena, querida, feliz Navidad. Y para cerrar esto que tiene que ver con Navidad, saben ustedes que ya es costumbre en la radio y televisión española, porque me lo decía justamente José Luis allí en el WhatsApp que me mandó mi celular, me dice, Oscar, qué bueno si ponen algo de Rafael. Bueno, José Luis, tú que estás allá en Madrid, que nos estás escuchando en radio y televisión española, vamos a cerrar esta charla de este tiempo de la realeza con esta versión del Niño, este grande que estuvo en Buenos Aires, en Argentina este año, Rafael, y este título, El Tamborillero. Vamos. Le traen regalos en su humilde zurrón. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, saben ustedes que cuando comenzamos el programa, en lo que tiene que ver con efemérides, decíamos hoy 24 de diciembre, sí, pero aparte de ser 24 de diciembre, ya vísperas de Nochebuena, mañana Navidad, dijimos... Hoy es el Día Mundial de las Natillas y la natilla tiene que ver con nuestra colectividad española. Saben ustedes muy bien que cada 24 de diciembre, celebrando este postre típico en distintos países de Europa y entre ellos obviamente nuestra madre patria, España, la natilla, que es un delicioso manjar, sin lugar a dudas, un postre muy interesante, bien elaborado, para disfrutarlo realmente, y que además también, ¿no es cierto? Aunque a veces han dicho que se desconoce el origen exacto de las natillas, generalmente se acentúa en lo que es el nacimiento en los conventos, escuchen esto, en los conventos a lo largo de Europa. Yo esto, la verdad, lo desconocía, así que bueno, y obviamente hablar de natilla significa hablar de una buena preparación, de la excelencia en preparación, y para charlar un poquito de cómo se puede llevar adelante y hacer una natilla, en este Día Mundial justamente lo tenemos aquí en nuestro programa en El Sol de Nuestra España, a Fernando Otero, que él es pastelero, y obviamente conoce y mucho también a nuestra colectividad española y a todo lo que es la cultura europea. Fernando, muy buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, bien, gusto tenerte aquí, en el programa, Gusto es mío. Bueno, dijimos, hoy Día Internacional, Día Mundial de la Natilla. Exactamente. Y dijimos, antes de que cerremos el programa, antes del mediodía, lo queremos tener porque sé que después tenés obligaciones tuyas por tu actividad profesional. Así que, contanos un poco, yo diré algo, el origen de lo que es el Día Mundial de las Natillas. Sí, se cree que sí, que viene de los conventos, exactamente. Aunque se disputa también la procedencia con Francia un poquito. Ajá. Hay dos corrientes, una dice que deriva de Francia y la otra que sigue, se creó en los conventos. Ajá, como un postre que tenían todos los ingredientes, barato y muy calórico y nutritivo. Ajá, muy bien. Ese fue generalmente lo que se estima que es el nacimiento de la natilla. Claro. Bueno, y contanos un poquito la natilla, cómo se prepara, cómo se elabora, qué es lo que lleva, contanos un poquito a la audiencia. Sí, mira, es una preparación que es bastante simple. Tan solo consta de leche o crema, eso depende de la receta, cada uno tiene su receta de familia, o que le pone más leche o más crema. Sí. Y después partimos de huevos y azúcar, y es un cuajado sobre fuego, sí, con esos tres ingredientes. Ajá. Simple, y en lo simple radica lo sabroso. Claro. Así que me dijiste, por un lado, azúcar, por el otro... Azúcar, yemas, se usan. Yema de huevo, sí. Y después, depende de la receta familiar, algunos usan todo leche, algunos usan una mezcla de leche y crema. Ah, mira vos. Sí. Y escúchame, y te pregunto, Fernando, también, ¿existe la posibilidad, te consulto vos que estás en el tema, especies aromáticas, en este caso, vainilla? Se perfuma con vainilla, a mí me gusta mucho con el limón. Claro. Ajá. También se suele perfumar con limón y en algunas otras versiones hasta que se hace con chocolate.
Claro, perfecto. Ya se hace una natilla de chocolate. Claro. Aprovechando la época, estamos hablando de postres navideños, españoles y argentinos, así que bueno, y obviamente la preparación que es muy sencilla, ¿no es cierto? Y eso también hay que destacarlo. Y te consulto también el tema de la natilla, ¿no es cierto? ¿Hay curiosidades? ¿Algún mito en especial o formalmente es sencilla la elaboración como vos nos estás contando? No, es realmente sencilla, es muy parecida a la crème brûlée, por eso también se disputa con Francia la creación. Ajá, sí. Que son muy similares, y a la crema catalana también. Sí. Y de ahí también un poco deriva nuestro flan. Ah, no me digas. Nuestro flan también termina derivando de esas preparaciones. Claro. Que vendría a ser los mismos ingredientes con otro tipo de procedimiento de cocción. Ah, bueno, mira vos. Pero también va de ahí nuestro flan. Claro. Así que, bueno, y te pregunto también un poco lo que tiene que ver entre españoles y argentinos, la fusión en los postres navideños. ¿Qué se estila habitualmente en España, en Argentina, con lo que tiene que ver con los postres navideños habitualmente? La mayor fusión que tenemos acá y la mayor tradición son los turrones. Sí. Postre típico español y que consumimos... Sí. Bastante nosotros en las fiestas. Sí. Es totalmente en español, todos los turrones de almendras, los mazapanes. Sí. Fue nuestra tradición que vino de nuestros ancestros españoles. Claro. Lo que tiene que ver con turrón blando, turrón duro, también eso obviamente se incluye. Sí. Ajá. Viene todo de la gastronomía española. Claro. ¿Y varía de la localidad de cada comunidad española, en este caso, tanto el turrón blando como el duro? Sí, van variando, depende la provincia, van variando. Muchos lugares se elabora con miel, que es muy típico de ciertas zonas. Sí. Perfecto. Fernando. Cada zona tiene su recetita. Claro, seguro. Y su sabor característico. Claro, seguro, claro que sí. Háblame un poco del pan dulce, del panettone que se le dice habitualmente, o el pan dulce, en los tipos de pan dulce, porque uno ve acá en la República Argentina distintos puntos comerciales que venden pan dulce, distintas alternativas, unos con mayor fruta, otros con menos fruta, los que están con chip de chocolate. Contanos un poco. Y ahí vienen las disputas de los que están a favor de la fruta y en contra de la fruta. Sí. Ahí viene el gran dilema. Claro. Los grandes enfrentamientos. Es una división que hay, de los pan dulces. Sí. Entre con fruta y sin fruta. Entiendo. Así que, bueno, Fernando, contanos un poquito. Tu actividad principal, obviamente, ya me lo dijiste, es pastelero, lo que tiene que ver con tu profesión, la pastelería. Raíces españolas. ¿De qué raíces vienes? Otero. Mis 4 abuelos de Galicia. Tus 4 abuelos de Galicia. ¿Te acordás qué localidades? Exactamente. ¿De qué localidades te acordás? La verdad no recuerdo bien. Creo que un par eran de La Coruña, si no recuerdo mal. Ajá. Mis abuelos paternos creo que eran de La Coruña. Sí. Pero... Ajá. O sea que sos nieto de españoles en este caso. Exactamente, de ambos lados. Ah, está bien, perfecto. De ambos lados, y crecí con las comidas de los abuelos. Claro, obvio, Entonces, claro. Está muy arraigado todo eso. Un mito y una tradición de la colectividad española y las clásicas comidas. Exacto. Así que bueno, contanos porque próximamente les cuento a los amigos oyentes, próximamente se pone en marcha al lado del Centro Riojano Español el restaurante Nueva Rioja. Nueva Rioja, recordarán aquellos que han ido a comer, bueno, que por el tema de la pandemia cerró sus puertas, etcétera. Así que pero ahora hay una nueva propuesta y una nueva versión que próximamente ya se abren las puertas. Contanos un poquito para que la audiencia vaya sabiendo. Sí. A la reapertura. Ajá, ya están próximos a la reapertura. Los detalles, sí. Dando su último toque a los platos. Sí, bien. Dando ciertos trámites que, tardan un poquito en salir. Claro. Pero ya estamos ahí próximos. Yo calculo que ya el mes que viene estaremos reabriendo las puertas de nuevo. Claro. ¿Y qué tipos de platos van a tener, obviamente, allí en la cocina de ¿cómo se llama? Nueva Rioja, ¿no? Sí. Nueva Rioja. Sí. Yo trato, como te contaba recién, Oscar, que sean los sabores de mi abuela. Claro. Perfecto. Es simple, la comida que comía yo de mis abuelos de chico, que me remontaba a todo eso.
Bien, bien, Así bien. que vamos a encararlo por ese lado. Claro, correcto, Con correcto. los lugares típicos de España. Claro, perfecto, genial, genial. Así que bueno, así que por un lado hemos charlado de la natilla, hoy en el Día Mundial de la Natilla, hemos hablado un poco de las comidas en líneas generales españolas. ¿Qué comida te gusta a vos, Fernando, habitualmente? Contame. Yo tengo debilidad por el pulpo. Debilidad por el pulpo. Bien, perfecto. Perfecto, Debilidad. perfecto. Está bien, está No, bien. no está solo bien. de sabores, sino emocionalmente también. Ajá, y en Porque postres... me y en- recuerda toda... Decime. Sí, en postres, ¿qué debilidad tenés? Contame. No, bueno, la natilla es una gran debilidad. Es algo Ajá. que por mí comería todos los días. Claro. Si no fuera tan calórico. Claro, sí. Si la gente, Sí, por sí. ejemplo, te quiere contactar, si la gente que nos está escuchando, uno te quiere contactar, tal vez para cuando arranque el local, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenés redes sociales? ¿Tenés alternativas? Contanos. Sí, pueden comunicarse a mis redes, Ajá. que es Metier Sucre, Reitéralo, tanto por en Facebook favor. como en Instagram. Reitéramelo. Metier Sucre. Mentier Sucre. Perfecto. Y bueno, y ya próximamente armaremos la red del Nuevo Rioja, para Bien. que se comuniquen ahí. Bien, correcto. Así que por eso. Bueno, mi estimado Fernando Otero, estamos llegando ya al horario que tenemos que hacer la pausa de la radio en este mediodía. Yo te quiero agradecer infinitamente este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Sé que seguís el programa, por los Exactamente. amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires, así que con toda la comisión directiva, sé que seguís el programa de cerca, así que bueno, y me pareció oportuno sacarte al aire, charlar un poquito de la natilla, ese postre tan peculiar, tan especial y que en nuestra colectividad española gusta y mucho realmente para disfrutarlo. sí. Así que por eso, Fernando, te mando un gran abrazo, gracias por este Un rato. abrazo para vos, Oscar. Gracias. Para hoy... Gracias a vos por poder compartir los pocos que podemos saber de las natillas. Bueno, que para esta noche, feliz Nochebuena, buena Navidad y buen comienzo de año, Igualmente Fernando. para vos, para todos los oyentes, y que tengas un feliz año, Oscar. Gracias, y con el pie derecho para este 2023 con la nueva Esperemos, Rioja. Sí, señor. Esperemos que así sea y los esperaremos a todos ahí. Bárbaro. Te mando un abrazo, quedamos en línea privada, no me cortes. Nosotros hacemos la pausa de la radio, pausa de la emisora, y en instantes ya arrancamos la tercera y última hora de este gran magazine radial que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa de la emisora y ya volvemos, gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora. Han pasado ya 6 minutos de la hora 12 en la República Argentina. Estamos hasta las 13 en esta edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En esta jornada, 16:06 en nuestra madre patria, ahora menos en Canarias, vamos a disfrutar de la música de un gran intérprete, un gran productor musical, autor, compositor, nacido en Jerez de la Frontera. Toda la música de hoy tiene que ver con Nochebuena y Navidad. Y así canta Jerez, Sirva tu cuna es el título con referencia a Nochebuena y Navidad. Vamos, Luis de Periquín. Un destino viene surcando valle y río para anunciar. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora Radio del Pueblo y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Y bueno, ya estamos pasando este mediodía, ya estamos en el último tramo del programa en este 24 de diciembre, pero bueno, vamos a estar ahora charlando a quien ya lo tenemos en línea, a quien representa a nuestra colectividad española,
acá en la Argentina, pero además es el flamante presidente de la Federación Argentina de Colectividades. Él además está en una institución de la colectividad gallega, que es Arantey Villamarine Aperolla, y obviamente nos representa como siempre a la colectividad española acá en todo el territorio nacional. Presidente de la Federación Argentina de Colectividades, él es Santos Gastón Juan. Hola Gastón, buen mediodía y felicitaciones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, buen mediodía para vos también y para tus oyentes. Muchísimas gracias. Bien. Hoy la verdad que con los preparativos para esta noche, pero todo muy bien. Bueno. Felicitaciones. Ahora ya como presidente has reemplazado al querido amigo Juan Sarrafián, del Centro Armenio de la Colectividad Armenia, obviamente de la Argentina. Así que bueno, ahora vos como presidente. Pregunto, ¿te queda tiempo para dormir a la noche? Algo queda, pero con los años uno ha ido aprendiendo a administrarse. Además, la verdad que en la federación tenemos un equipo de trabajo, logramos armar una comisión que creo que distribuyendo bien las tareas vamos a hacer un buen papel y en general siempre trabajé de esa manera. Me parece que lo fundamental en este tipo de instituciones es el trabajo en equipo, ¿no? No todo depende de una sola persona para que las instituciones como esta lleguen a tener éxito, así que algo de tiempo queda para dormir porque distribuimos las tareas. Bueno, eso es lo importante, querido Gastón, y lo más importante, y me alegré mucho el jueves cuando estuve allí en el Centro Salamanca, que tuvo un montón de gente amiga, desde Lorenzo Lucas González, Pedro Valenciaga, estaba Benito Blanco, también con su esposa, y bueno, y charlando, de esta flamante postura como presidente de la Federación Argentina de Colectividades, y me pareció, dije, bueno, estamos en 24 de diciembre, ya estamos cerrando el año, y dije, bueno, lo tengo que tener a Gastón en el programa para charlar. Primero, felicitarte públicamente, ya como presidente, pero además un trabajo muy importante que ya van previendo para el próximo 2023. Es así, ¿no es cierto, Gastón? Sí, bueno, te agradezco desde ya el llamado, las felicitaciones, la verdad que sabes el respeto que te tengo por todo el trabajo que vos haces desde tu programa y en cada aparición tuya, aunque no sea en la radio, colaborando con la colectividad, así que de vuelta, muchas gracias por el llamado. Sí, preparando un año de mucho trabajo, el 2023 pensamos que es un año en el que la federación tiene que tomar un impulso diferente al que venía teniendo. De hecho, la comisión directiva está integrada por algunos y algunas integrantes de la gestión anterior, de la comisión anterior. La verdad que es simplemente una continuidad con cambio, por decirlo de alguna manera, para poder llevar adelante por ahí una agenda diferente, ¿no? Una agenda más renovada de cara a que las colectividades a lo largo del tiempo han ido evolucionando, han ido creciendo. Tenemos una diversidad enorme de representaciones, no solamente desde el punto de vista geográfico, no solamente desde los lugares que han venido los distintos migrantes a la Argentina, sino también en tiempos y en épocas, ¿no? Hay migraciones que son más antiguas, migraciones que son más modernas, realidades que son distintas. Entonces, bueno, el trabajo del año próximo será un poco compatibilizar esas diferencias, no solamente geográficas, sino también de época y de tiempo, que como siempre planteamos desde la federación, esas diferencias, lejos de separarnos, nos unen porque nos dan la posibilidad de conocernos más, nos dan la posibilidad de trabajar con perspectivas distintas, nos da también la posibilidad de entender al otro desde su historia y desde su devenir, y de esa manera construimos el día a día de la Federación de Colectividades en el marco del respeto, en el marco de la convivencia, algo que bueno, a nivel mundial creemos que es un ejemplo lo que venimos haciendo desde la Federación, porque por ponerte un ejemplo sencillo, ¿sí? En mi comisión conviven rusos y ucranianos dentro del mismo espacio. Así es.
sin traer algunos dolores que son originales, sin duda, que los atraviesan a las dos comunidades, pero que en el marco de la convivencia respetuosa que tenemos en la federación, se puede trabajar y se puede compartir esas mesas de reunión en las que vamos planificando el año próximo. Perfecto, me parece genial. Así que y lo importante, bueno, proyectar ya cosas para el 2023, y un trabajo con todos los integrantes de la comisión directiva de la Federación Argentina de Colectividades, que realmente hay que destacarlo y hay que señalarlo. Así que por eso, ¿algo más para destacar, querido Gastón? No, a ver, simplemente esto que hablábamos, la federación representa a cerca de 50 colectividades que trabajan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Fuimos fundadores de la Confederación Argentina de Colectividades, que nuclea federaciones como la nuestra de otras provincias, y venimos trabajando en esta integración de las distintas comunidades que conforman la identidad del país, ¿no? Porque en definitiva las colectividades son eso, no solamente preservar las costumbres, la cultura y las tradiciones de pueblos que llegaron a la Argentina buscando un futuro mejor, sino también ese aporte que hicieron esos diferentes pueblos constituyeron y construyeron esta identidad que hoy nos hace argentinos. Salimos campeones del mundo, y cuando uno mira los jugadores de la selección y los apellidos, ahí queda claro que en realidad hay una conformación de historias y de pueblos que llegaron a la Argentina a levantarla, a construirla, y bueno, y siempre tratando de pregonar esto que te decía de la convivencia respetuosa y en paz, ¿no? Yo en lo personal no me gusta la palabra tolerancia. El que tolera aguanta cosas del otro, y prefiero usar la palabra convivencia, ¿no? Claro. El que convive comparte la vida con el otro, comparte su vida con todo, ¿no? Con sus costumbres, con sus tradiciones, con su historia, con su construcción de vida, y compartimos eso, compartimos la vida con otros. Entonces yo prefiero la palabra convivencia antes que la palabra tolerancia. Bien. Y bueno, en ese contexto vamos trabajando desde la Federación Argentina de Colectividades para tratar de hacer entre todos una sociedad más justa, más inclusiva, en realidad una sociedad mejor en el día a día, porque las instituciones de colectividad, no tengo ninguna duda que son un lugar donde se han conservado principios y valores que hoy más que nunca hacen falta en la sociedad en general. Claro que sí. Así que bueno, realmente, yo te quiero agradecer este ratito en este mediodía aquí en nuestro programa. Ya sabés que las puertas están abiertas para vos y para toda la gente de la Federación Argentina de Colectividades. Les cuento a la audiencia que con Gastón hay una amistad hace ya muchos años, que nos conocemos mucho, y acá, obviamente, públicamente te lo digo, estamos a tu disposición y de la Federación, lo que necesiten, las puertas del sol de nuestra España, siempre abiertas acá en esta radio, que es una radio tan antigua y tan clásica como Radio del Pueblo, ¿no es cierto? Así que este programa que ya hemos pasado los 27 años de vida, así que, pero bueno, acá estamos, querido Gastón, para lo que necesites, estamos para brindarte nuestro apoyo en lo que haga falta, ¿eh? Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo también me pongo a disposición de ustedes, como siempre, como bien dijiste. Tenemos una amistad de muchos años, pero más allá de eso está bueno siempre recalcar esto de que podemos contar el uno con el otro, y más allá de eso agradecerte todo el trabajo que desde el programa hacen para mantener la cultura, la identidad, para también difundir el deporte. La verdad que lo enriquecedor del programa de ustedes es que es tan variado que a veces uno cuando se queda escuchando quiere quedarse un ratito más del programa de ustedes, así que felicitarte a vos y a todo el equipo porque hacen un programa de estos que los que lo escuchamos queremos seguir escuchando y queremos seguir aprendiendo, porque siempre tienen también cosas nuevas, así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Y bueno, aprovechando el día de hoy, feliz Navidad, que esta noche tengan todos una gran noche buena, y que el año 2023 venga con paz, con felicidad y con mucha prosperidad para el pueblo argentino, para las colectividades, para
absolutamente todos. Claro que sí, claro que sí. Mi querido Santos Gastón Juan, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo. Y para cerrar la charla contigo, querido Gastón, mira, hemos elegido un tema que justamente, bueno, acá lo tengo. Mira, tiene que ver, vos que sos referente de Galicia, tiene que ver con un villancico tradicional de Galicia, que se llama Ímonos Chapraldea, una excelente versión de un villancico de Galicia que lo hemos encontrado, una perlita, y lo vamos a disfrutar contigo en el aire, en el programa. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, me parece una maravilla, la verdad. Temos que aproveitar que estamos longe, así que, aunque máis non sexa coa música, imos para a aldea nomás. Claro que sí, bien en galego, falemos galego. Abrazo grande, Gastón, y quedamos en línea privada, no me cortes, no me cortes. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, así charlábamos con nuestro querido Gastón Juan, Santos Gastón Juan, flamante presidente de la Federación Argentina de Colectividades, protagonista del día en El Sol de Nuestra España. Disfrutemos de este rinconcito, de este villancico tan particular de nuestra Galicia. Vamos con la música, por favor. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien, exactamente las 12:23 minutos, la hora en la República Argentina. Ya en instantes nos vamos a Palma de Mallorca, nos vamos a las Islas Baleares. Ahora sí creo que tenía conexión ya nuestro querido Tony Cabot. Hacemos un repasito. Bueno, un gran saludo para el amigo José Luis Melero. Le cuento que José Luis Melero es español, es el rey de la paella en Mar del Plata. Así que bueno, obviamente es el arte de la paella, sin lugar a dudas, hace una gran paella valenciana. Así que bueno, obviamente este hombre, José Melero, que reinventó una receta tradicional con productos locales, con condimentos que son secretos. Bueno, en definitiva, tiene un grado de popularidad en Mar del Plata que sin lugar a dudas pone de relieve el amor que hace por la cocina española. Así que bueno, desde aquí, desde El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, un gran abrazo para José Luis Melero. Ya lo tendremos en algún momento también en el programa para que nos cuente un poquito eso que tiene que ver con España, con la madre patria y con la paella también en este caso. Mini Dipsa, vamos a recordar ahora sí, central de oyentes vía celular de nuestro programa. ¿Vamos? Muy bien, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde una línea fija, vendría a ser, recuerden el prefijo 15, 15 36 76 6100, y en toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy pero muy simple, El Sol de Nuestra España. En YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar del programa cuando ustedes quieran y a través del dispositivo que quieran. Claro que sí, claro que sí. Bueno, recién a nuestro querido periodista del deporte, el hombre del deporte español, Tony Cabot, que lo tenemos en Mallorca, me decía: Óscar, eso de la paella valenciana en Mar del Plata me encanta. Y bueno, después lo hablaremos con José Melero, a ver qué es lo que pasa. Nos vamos a Mallorca. Querido Tony Cabot, nuestro hombre del deporte, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, buenas tardes para ti en España. Muy buenos días, Óscar. Un saludo enorme para ti, para toda la audiencia y, bueno, unas felicitaciones especiales en el día de Nochebuena, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, bajaste de la montaña recién, ¿puede ser? Sí, aquí, por lo menos entre mi familia y mi grupo de amigos, es tradición los días 24 subir a una montaña que se llama el Puig del Ofre, que es un sitio, casi te diría, con un punto de mitología, por lo menos en la tradición mallorquina. Es una montaña que está, digamos, a 40 kilómetros de Palma, de la ciudad de Mallorca, Palma de Mallorca. Sí. Y bueno, yo he costado más de lo normal
bajar porque hemos querido hacer una vía alternativa que solían hacer nuestros padres. Yo iba con mis amigos y decíamos, nuestros padres bajaban por este camino que se llama el Camino de San Esteban y lo hemos intentado y bueno, no ha sido tan fino como esperábamos en un principio. En teoría tenía que durar 1 hora y hemos estado 3 horas para bajar el camino. Ajá. Gracias a Dios hace un clima espectacular en Mallorca, 22 grados, día soleado, despejado, precioso. Pero bueno, las piernas ya a estas alturas de la vida, con 41 años, pues ya nos han pasado su facturita. Pero bueno, paseo muy bonito este día 24. Siento no haber podido entrar al aire hace unas horas, pero ya te digo, me he perdido por la montaña, Óscar. No, tranquilo, tranquilo. Escúchame, si vos con 41, ¿qué me queda a mí con 64, querido Tony, todavía? Pues estamos en carrera, que es lo más importante, amigo, ¿eh? Es verdad, Óscar, pero tú no te meterías en la alta montaña a intentar bajar por vías alternativas a estas alturas de la vida. Tú ya sabes que tienes 61, que vas a lo conocido, que vas a lo tranquilo y así vas tirando. Pero sí, es así, es así. Ay, te agradezco que me sacaste 3 años, 64, pero no importa, Tony. Bueno, escúchame, sabemos que se nos viene el 2023 con el deporte español, que seguramente ya la Liga Española. ¿Cuándo arranca la Liga Española, Tony? Contanos. 31 de diciembre hay un gran partido, el Derbi de Barcelona, Barcelona Real Club Deportivo Español, que dará el pistoletazo de salida ese mismo día a esta jornada 14 del campeonato de Liga. Un partido muy interesante, muy atractivo. El Camp Nou ya se han vendido 90.000 entradas. La gente está con ganas de consumir fútbol español después del Mundial. Así que este 31 de diciembre a las 16 horas, si no me equivoco, hora Argentina, 20 horas España, hay un Barcelona español muy atractivo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, escucha, te hago una pregunta, porque obviamente tenemos 4 horas de diferencia con ustedes allá en España. ¿Cómo se va viviendo el clima del espíritu navideño? ¿Qué vamos a cenar esta noche, querido Tony, allí en Mallorca? Mira, pues yo te cuento un poquito. Yo ahora estoy en el centro de Palma, de la ciudad de Mallorca. Sí. Y nada, y está todo engalanado, está todo absolutamente lleno de... Porque empieza ahora a ponerse el sol, empiezan a encenderse las luces navideñas, hay un ambientazo en Palma, la gente preparando los últimos preparativos para esta cena de Nochebuena, que entiendo que en Buenos Aires es lo mismo, sí. Pero bueno, aquí con el frío, con el ambiente navideño, con las luces, pues está bastante bonita la ciudad y la gente está, por ejemplo, yo he ido a comprar esta mañana antes de irme a la montaña, sí. He comprado un poquito de jamón ibérico, he comprado 300 gramos de jamón Joselito, sí. Es un jamón de jabugo, 5J, muy conocido de Salamanca, sí. Luego hemos comprado un poquito de huevo, nunca me acuerdo si es huevo hilachado o deshilachado, es este huevo amarillo que está partido en, bueno, eso, y luego hemos comprado un poquito o sea, son embutidos, jamón, huevo deshilachado, un poquito de caviar, que ahí no es el caviar iraní tan caro de antaño, es un caviar medianamente barato y medianamente accesible. Sí. Y luego lo que es tradición aquí es hacer una lechona al horno, es decir, un cabrito, un cerdito pequeño hecho al horno. Eso es lo más tradicional aquí, por lo menos en Mallorca, unos embutidos de aperitivo, es decir, lo que decía, jamón, huevo, caviar, salmón, mantequilla, pancitos y luego una lechona al horno con patatitas al horno. Esa es la tradición aquí en Mallorca, por lo menos en mi familia. Así que en eso estamos. Cada uno tiene que llevar sus preparativos. Algunos llevan el vino, otros llevan el champán. Últimamente está muy de moda aquí en Mallorca un vino que se llama Terras Gauda, que es un vino blanco hecho aquí en Mallorca, que está muy rico y aparte pues uno le hace un guiño al mercado local, que también hay permanentemente en todos los establecimientos hay pegatinas que dicen empoderar o potenciar el negocio local, entonces intentamos comprar pues vino local, jamón local, embutidos locales, que los hay y muy buenos, y así están las cosas, Óscar, por aquí. El día de hoy es un día que se come en familia, el día de mañana, día 25, también es un día muy tradicional, en el que yo por lo menos hoy como 24 ceno con mi familia y mañana 25 ceno con mi otra familia, es decir, familia de mi mamá hoy, familia de mi papá mañana. Bien. Y bueno, y así estamos.
Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Tony, nos has dado un pantallazo general, así que yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Obviamente, después cuando termine el programa te llamo, así charlamos un par de minutos. Y si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, ya cerrando el 31 de diciembre, y nos contás un poquito cómo se va viviendo fin de año en nuestra madre patria. ¿Te parece? Sí, voy a intentar la semana que viene no perderme en la alta montaña. Quiero que sepas que a medida que bajaba decía, ay, que me pierdo el programa, ay, que no encontraba conexión. Claro. Yo tengo mi tarjeta argentina todavía, sí, pero mi compañero con el que le comparto wifi tampoco tenía conexión porque, como te digo, estábamos allí pues a 1500 metros de altura y no encontrando el camino ideal para bajar hasta la ciudad. Bueno. Así que mil disculpas. No, tranquilo. Muchas felicidades para todos. Gracias. Y bueno, vamos para adelante. Te mando un gran abrazo para vos, un cariño enorme de parte de mío y de toda mi familia y todo el equipo de producción. Un beso enorme para tu madre, querido Tony. Y feliz Nochebuena y Navidad. Públicamente te lo digo. Después en un rato te llamo. ¿Te parece? Venga, chicos, un besazo enorme para todos. Gracias, querido, gracias. Un beso para ustedes. Gracias, querido. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, ya vamos a ir con saluditos, con mensajes. Antes que nada, porque en 30 segundos llega Mili Dipsa con lo que tiene que ver con espectáculos y eventos, que no hay mucho, obviamente, pero algunos comentarios sí. Quiero felicitar a la gente del Centro Salamanca de Buenos Aires, a Lorenzo Lucas González, a Graciela Lafroche, también a Liliana Montiel, a la profesora Lili Montiel, bueno, porque estuve en el pesebre Belén, el pesebre que se llevó adelante el día jueves. Realmente fue la primera vez que fui, pero quedé asombrado. Realmente fue magnífico, un evento sublime, así les voy a decir. Se los voy a recomendar para el año que viene. Un evento sublime, sin lugar a dudas, para disfrutarlo. Así que felicitaciones, Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires. Un beso enorme y felicitaciones a Graciela también. Graciela Lafroce, un beso y felicitaciones a Liliana Montiel y a todos los que participaron. Estuvieron todo, Coro, La Elmántica, Rocío del Cielo, bueno, una soprano, un tenor, bueno, realmente el momento folclórico, también con lo que tiene que ver con la misa criolla, así que bueno, felicitaciones. Me pongo de pie para felicitarlos a ustedes. Ha hecho un trabajo espectacular y obviamente detrás de todo esto está la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina que preside Emilce Arroyo Pastor. Así que Emilce, para vos un beso enorme, sabés que te queremos mucho. Así que bueno, y Lorenzo, mi abrazo como siempre porque sos mi amigo en lo personal hace tantos años y disfrutamos lo que hacemos. Así que por eso, bueno, 12:34, ¿tenemos una pausa? Tenemos pausa del programa, ¿no es cierto? Pausa comercial del programa, ya llega Mili Dipsa, ya llega Ernesto Arriaga con el tránsito del transporte argentino, a ver cómo está el pantallazo general, y también llega desde la base, no sé de dónde, de la costa atlántica, Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Pausa y ya volvemos, gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, 12:39 minutos la hora en la República Argentina. Estamos en este sábado 24 de diciembre del 2022, ya cerrando esta tercera hora del programa. Hoy, ¿quiénes cumplen años? Rapidito. El ex futbolista chileno Marcelo el Matador Salas. Marcelo Salas, el Matador Salas, ¿se acuerdan? Hinchas de River, obviamente se van a recordar, claro que sí. También el cantante y actor puertorriqueño Enrique Martín Morales, bueno, más conocido como Ricky Martin, hoy está cumpliendo años. El cineasta y director de teatro argentino Gustavo Fontán también, la actriz y conductora argentina Georgina Barbarosa, la amiga de mi querido Rubén Cuello también está cumpliendo años, Lois Tomlinson, quien es un cantante británico de una banda que es One Direction, para que se ubiquen. Bueno, y algunas efemérides. Un día como hoy, 24 de diciembre, pero de 1889, en nuestro país se funda el Club Atlético Rosario Central. Así que para todos los canallas, también los hinchas de Rosario Central, entre ellos mi amigo Agustín Álvarez Parisi, Eduardo Aguirre también, un gran abrazo también y felicidades en el día del hincha de Rosario Central. Claro que sí, porque se funda el Club Atlético. 1929, un día como hoy, en nuestro país, el presidente Hipólito Yrigoyen sufre un atentado del cual resultó ileso también. Recordemos que en el 68 fallecía el actor y bailarín español Eduardo Cancino, y un día como hoy nos dejó en el 2002 una gran actriz y cantante argentina que fue Tita Merelo, Tita de Buenos Aires. Yo siempre les digo la verdad, admiraba, entre otros, a dos grandes. Por un lado a Tita Merelo, porque había nacido el 11 de octubre, el día de mi cumpleaños, y aparte de su forma de ser. Y por otro lado, admiraba a Tito Luciardo, aquellos que pintan canas seguramente se van a recordar. Hace mucho tiempo lo charlábamos yo lo charlé en un evento con Silvio Soldán cuando nos encontramos, y así que bueno, y yo admiraba a Tito Luciardo, por su forma. Yo era chico, pero bueno, lo admiraba por su forma de ser, su templanza. Así que bueno, y hoy también, un día como hoy, recordamos a la gran Tita Merelo. Mili Dipsa
tenemos llamados, mensajes, atención. Antes que nada, un saludo para la gente de Pura Química ahí en Lanús también, y siempre 10% de descuento tienen los muchachos. Así que mi querido José de Pura Química, Adriana, un beso enorme, y para el niño también, no tan niño, adolescente, pero bueno, gracias a la gente de Pura Química por estar en contacto con nosotros en el programa, gracias también a la gente de la Cristina, también, que están con su propuesta, porque saben que hoy atienden hasta las 17 horas la Cristina Granca, la Cristina Valentina Alsina, en Ruchi Farrell, y el próximo fin de semana también atienden ese horario y están con los perniles, que bueno, ni les digo ni les cuento, con precios promocionales, así que bueno, para tenerlo en cuenta. Mili, se sorteó el gordo de Navidad en España, ¿es así, no es cierto? Así es, se sorteó el gordo de Navidad y atención, 4 millones de euros. ¡Epa! La verdad que estaba leyendo la cifra, estaba buscando a ver si estaba bien. Sí, 4 millones de euros. Al siguiente número fue el ganador. 5.490. 5490. Ajá. Yo lo digo porque capaz que alguna le quiere jugar y bueno, quizás. Ya está. Listo, no, sí. pero acá algún número. acá puede bueno, ser, está bien, está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué Sí, no? sí, La verdad sí. es esa. Así que 4 millones de euros se llevó la afortunada o afortunado. No sabemos quién ganó, la verdad es esa, pero sí que salió el 5.490. Como todos los años lo hacen. El número fue cantado a las 11:21 horas, hora local de allá de España. Sí. Así que, bueno, la verdad que hubo mucha repercusión. Recuerden que el Gordo de Navidad ya es ¿Qué te parece? tremendo. Sí. Bueno, lo transmiten en vivo. La verdad que es más, está una escuela madrileña de San Ildefonso. De San Ildefonso, de la escuela madrileña. Sí, cantan los niños. Los niños van cantando los números. Claro. Es televisado y se hace desde el Teatro Real de Madrid. Bien, así perfecto. Que es un evento, la verdad que obvio, sí. Es un claro gran que evento que se realiza. Y tradicional también, ¿eh? Exactamente. Así que bueno, comprar y compartir los boletos de 20 euros, especialmente en estos días previos a la Navidad, ya es una tradición allá, entre familia, amigos, compañeros de trabajo. La verdad que sí, se acostumbra mucho. Así que bueno, 5.490 el número ganador de este gordo de Navidad de España. Vuelvo a repetir, 4 millones de euros. ¡Opa! Acá, bueno, ¿saben lo que sería eso? Sí, no. No sé si le sacarán impuestos. ¿Vieron que acá? No sé, bueno, acá en la Argentina ya sabemos. Por eso mismo, sí, Así hay que ver allá. Pero la verdad que buena cifra. Y bueno, también vamos a aprovechar ya que estamos hablando de espectáculo, de eventos, un poquito de todo hacemos. ¿Qué pasó? Ganamos el Mundial, ¿no? Sí. Ganamos el Mundial. Bueno, les cuento que aparte de ganar el Mundial de fútbol, aparte de ganar un Mundial bovino, como escuchan, porque es increíble, pero también salimos campeones de una parte de lo que es la ganadería, también les cuento que está nominada Argentina 1985 para los premios Globos de Oro 2023 como mejor película extranjera. Bueno, esta ceremonia se va a llevar el 10 de enero. Está nominada a los premios Globos de Oro. También está nominada a los Critics' Choice Awards, que también son de Estados Unidos, como mejor película extranjera. Así que ahí tenemos 2 nominaciones con Argentina 1985. Pero atención, porque se dio a conocer esta semana que la película fue preseleccionada para competir en la categoría Mejor Película Extranjera. Así que bueno, el próximo 24 de enero se conocerá si estará en el quinteto final, porque recordemos, para los premios Oscars se hace una preselección a nivel mundial en la categoría de Mejor Película Extranjera, una preselección mundial, y luego de esa preselección quedan solamente 5 películas. 5 películas. Es decir, que el 24 de enero, dentro de un mes justo, hoy 24 de diciembre, 24 de enero, nos estaremos enterando a ver si queda o no seleccionada para participar por un premio Oscar. Así que Argentina 1985, que la verdad la está rompiendo acá. Bueno, en Argentina fue récord absoluto en cines. Ahora está, bueno, en una plataforma digital. Muchos decían, tendrían que darla gratuita. Sí, es verdad. Para mí, en lo personal, si llega a quedar obviamente seleccionada para participar de los Oscars, es muy probable que la estén dando en televisión abierta, porque es la historia de Argentina. Argentina 1985, bueno, cuenta un poco lo que fueron los juicios de la dictadura. La verdad, la crítica que tiene es impecable. Aparte está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que
Chapó, dicen que están increíbles. No tuve la oportunidad de ver la película, pero sí muchas críticas a favor. Y bueno, ahora hay que esperar. Los Golden Globes ya la seleccionaron, los Critics' Choice Awards también la seleccionaron, es decir que estamos participando a nivel mundial de estos premios, y ahora faltan los Oscars. Según rumorean, hay muchas posibilidades de que quede seleccionada dentro de esas 5. Así que bueno, ¿quién dice quizás hacemos mundial de fútbol, mundial? Claro. Hacemos también premios Oscars, Golden Globes y Critics' Choice, todos en la misma bolsa. Así que Argentina pisa fuerte en el mundo, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, y de los premios Oscars nos vamos en 30 segundos a la costa atlántica, porque ya está el hombre del deporte argentino que está con la celeste y blanca puesta en la camiseta, Roberto La Rosa. 30 segundos y estamos con él. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. La base de operaciones es la costa atlántica argentina. Allí está el hombre del deporte nacional que hice con toda la actualidad nacional, que es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cacho? Bien, un gusto enorme estar con todos ustedes en un día aquí medio frescón en la costa, con bastante viento y posibilidades de lluvia, por lo menos en la noche estuvo lloviendo bastante. Esperemos pasarla bien y que nos permita a aquellos que nos encanta la parrilla poder desplegar todas las actitudes hoy a la tardecita noche. Y vos que sos un gran maestro parrillero, porque siempre me mandás las fotitos, así que sos un gran maestro parrillero, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, hay algunas cositas, hay un poco de matambre, de chinchu, de asado, bien, de morcilla vasca y chorizo, así que venimos bien. Vamos todavía. Bueno, Robert, ganó Argentina, campeón mundial del fútbol, sí, Qatar 2022. Sí, realmente, como siempre los argentinos que sufrimos hasta el final en todas las cosas que nos pasan en la vida, sí, se sufrió, se llegó a los penales, muy bien Dibu y los chicos que también ejecutaron pudieron dar un triunfo a Argentina y le ponen la tercera medalla o la tercera estrella en lo que significa, claro, por tener ya las 3 copas, ¿no? Sí, sí, y lo sí, bueno sí, también de nosotros, Cacho, porque vos fíjate que nuestra generación pudo tener la posibilidad de ver las 3 veces campeón Argentina, en el 78, en el 86 y en este 2022, ¿no? Claro. Eso es muy, muy importante, teniendo en cuenta que hay muchos chicos que tenían 30 y pico de años que vieron por primera vez campeón de la selección, ¿no? Claro que bueno. Sí. Es un momento especial, realmente, y bueno, y los homenajes que le han hecho, obviamente, sí, a todos. Mirá, Cacho, yo muchas veces, dejo de lado un poco esto multitudinario de caminar por lugares o andar por lugares. A mí lo más importante es que el jugador vuelva a su Calchín, que vuelva a Mar del Plata, que vuelva a Córdoba, a su lugar, a San Martín como Enzo Fernández, a su lugar de origen, a su barrio, ¿viste? Porque me parece que esa es la actitud más importante para generar un vínculo con la gente de tu pueblo, con la gente de tu barrio, saludar a la gente que te aprecia y que te conoce, porque en definitiva no hay mejor reconocimiento que el de propio tu lugar de nacimiento, ¿no? Y el lugar donde vos vivís. Sí, entonces me parece que es esto, más allá de lo que fue multitudinariamente y no se pudo llegar con una caravana, que lo más importante era salir de Ezeiza, llegar a la Casa Rosada en helicóptero y después tratar de salir frente a la multitud. Pero bueno, los jugadores se han reservado un poco esta situación, esta intimidad, y me parece también bastante bueno no querer politizar un triunfo de un grupo de muchachos, ¿no? Claro que sí, y todos un perfil bajo, Roberto, y eso lo quiero destacar. Sí, desde Lionel sí, Scaloni sí. hasta todo el equipo completo, el perfil bajo de estos chicos, y ya obviamente pensando en el futuro del 2023 con la selección argentina, que eso realmente está importante. Y aparte, pobres chicos, se han insolado el otro día cuando estaba... Terrible. Hay algunas repercusiones, el caso de Di María, que dijo que él no se va a despedir de la selección, que no la va a abandonar, que va a seguir, y yo creo que también Messi van a seguir jugando en la selección. Pero vos fijate, los McAllister, los Enzo Fernández, este chico, el zaguero central también, la cantidad de jugadores que tiene la selección para el futuro. Me parece que lo bueno es todo esto. Messi tratando de levantar una copa después de tantos años de ser jugador de fútbol, se le dio. Pero también tenemos un material humano y futbolístico importante, y el técnico también. Yo creo que se rompieron todos los manuales de la dirección técnica. Cuando te decían, no, vos para llegar a la selección tenés que tener tantos años de experiencia, pasar por
tantos equipos, salir campeón, ser un tipo recto, ser un tipo que trae una distancia con los jugadores, porque mayormente los jugadores hablan con el preparador físico o con el ayudante de campo. Esto, por ejemplo, el motivo más importante es Gallardo, que le pone distancia a los jugadores. Claro. Y nos dimos cuenta que Scaloni fue uno más y creció en la dirección técnica junto a los jugadores. Esto me parece realmente muy importante, y fue un hombre que no tuvo que poner una fuerza física en su palabra para dar una orden. El tipo tuvo un perfil bajo, habló despacito, siempre tuvo confianza, y me parece que transmitió al jugador una confianza y una tranquilidad necesaria para salir campeón, ¿no? Claro que sí. Y hablando de campeones, querido Roberto La Rosa, el 20 de julio del año que viene, el 20 de julio de 2023, arranca el Mundial Femenino de Fútbol. Así que las chicas del fútbol femenino, escúchame, ¿cómo nos preparamos para esta noche? A disfrutarlo y descansar y comer algo rico. Sí. Agradecer un poquito la propuesta y agradecerte vos, Cacho, la importancia de estar en el programa, de tu faz comercial también en la locución, porque bueno, terminamos el año bastante bien, yo creo mucho mejor de lo que habíamos pensado, especialmente con nuestro programa Actualidad Argentina, que ya está saliendo más de 12 emisoras en la provincia de Buenos Aires, y esto realmente nos pone muy bien, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que ya previendo el 2023, ¿no es cierto? Con Actualidad Nacional, la Actualidad Argentina. Sí, porque no se para, porque no se va a parar el programa, vamos a ir con todo. Y dos cortitas, muy cortitas en cuanto al fútbol. Vos sabés que los equipos están volviendo un poco a la actividad. Ajá. Boca hizo una pequeña pretemporada y dejó las fiestas y vuelve la semana que viene a entrenar. También River, que tuvo su primer partido amistoso en la era de Michelis, perdió por penales frente a Unión La Calera de Chile. Y lo más importante hasta ahora, ojo con Racing. Ajá. Ojo con Racing. Sí. La vuelta de Maxi Morales, de Frasquito Morales, Sí. muy importante, un chico que tuvo mucha actividad en la Liga de Estados Unidos, y me parece que es el refuerzo más importante hasta ahora en lo que es el fútbol nuestro, ¿no? El fútbol nacional. Claro que sí. Bueno, Robert, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, ya en el sábado 31 de diciembre. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Sí, bárbaro, estaremos otra vez festejando, y quiero mandar un enorme saludo a toda tu audiencia, Cacho, a toda tu familia. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, también para todos los componentes del programa, y bueno, nos estaremos escuchando ya cerquita de transitar lo que viene ya en el 2023, ¿no? Bárbaro. Te mando un abrazo grande, Robert. Después de la tarde igual te llamo. Abrazo grande y buen fin de semana. Abrazo grande. Feliz Nochebuena y Navidad, Robertito, Felicidades para todos, un abrazo enorme, y nos encontramos el próximo fin de semana. Chau, Gracias, Robert. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Mili Dipsa, tenemos mensajes, saluditos, ¿qué tenemos? A ver, vamos. Sí, así es, tenemos saluditos de nuestros oyentes porque se estuvieron comunicando, vamos a ir con algunos, respondimos todos, así que tranquilos, respondimos todos, les agradecemos todos los saludos, la verdad que, miren, son un montón que se estuvieron comunicando a través de WhatsApp, de llamadas, de las redes sociales, la verdad, gracias. Y bueno, vamos a agradecer a algunos. Andrea Mercedes Gallo, como siempre, hermoso compartir este año junto con toda la familia del Sol de Nuestra España, felicidades de parte de Españolísimas, de ella, de Andrea y también de Marita Tuero, que estuvieron ahí con el show este año, la rompieron totalmente. Exactamente. Así que por un 2023 también bien arriba. Carlos Rivadulla Campos también, que tengan una hermosa Nochebuena y feliz Navidad junto a todos vuestros afectos, felicidades. Marta Daedo, también le mandamos un beso enorme, felicidades para todo el equipo. Cata de Flores también, un beso para todo el equipo y para su familia que estaba preparándose, para hoy a la noche, ya estaban preparando bien ahí la mesa, muy bien. También María Reina de Caballito, un beso grande, feliz Nochebuena. Osvaldo de Lanús también, ahí con la esposa estaban también preparándose para hoy. Feliciana de... ¿Qué dice? Feliciana sí se comunicó a través de las redes también y de llamado. Una hermosa Navidad. Gloria de la Ferrer también, como siempre, acompañándonos sábado tras sábado. Muchas, pero muchas gracias. Y bueno, también hacer llegar este mensaje de feliz Nochebuena, feliz Navidad, a disfrutar, a compartir, como dije al principio del programa, con familia, con amigos, con conocidos, quizás solos, solas, no importa. Lo importante es recordar esta noche y pasarla bien. Claro y que sí. no tirar pirotecnia. Exactamente. Pensar que antes se acostumbraba hasta la noche de los shopping, me acuerdo, que se acostumbraba a tirar fuegos artificiales, todo. Exactamente. Pero la verdad le hace muy mal a las mascotas, a los chicos que también son chiquitos o que tienen algún tema de salud. A un problemita de autismo, sí. Así que la verdad es muy interesante eso de estudiarlo y decir, no,
no voy a tirar pirotecnia, o si tiran, que sea algo que no haga ruido. Que no haga ruido, es difícil a veces conseguir acá en Argentina. Sabemos que hay que solamente hacen luces, vendría a ser. Sí. Pero la verdad es esa, transmitir este mensaje, pensemos en el otro también. Así que bueno, feliz Navidad, feliz Nochebuena. De mi parte ya me despido hasta el sábado que viene, ya el último sábado del año. Así que vamos a ver cómo... ¿Va a estar usted el sábado que viene? Sí, obviamente, bueno, acá no pensé firme que no iba a junto al estar. pueblo, como crónica. Como crónica firme Así junto al es, pueblo, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, un beso enorme para todos los oyentes que nos acompañan. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y a mi familia también, que vamos a estar compartiendo la mesa de hoy a la noche. Bueno, perfecto, Miri. Bueno, lentamente vamos a ir cerrando el programa, señoras y señores. Vamos a ir disfrutando con buena propuesta musical. Ahora les voy a contar con quiénes, pero antes les voy a contando el pronóstico del tiempo para hoy. Pueden poner la mesa afuera, al aire libre. Hoy máxima de 26 con cielo mayormente nublado. Mañana domingo mínima de 14, máxima de 25 con cielo algo nublado. Y nosotros vamos a ir cerrando esta propuesta musical con esta intérprete española, una gran intérprete. Ella es Natalia Jiménez, nacida en Madrid, madrileña, una gran cantautora en este caso, pero en esta versión tan particular junto a la Orquesta Nacional de México, una española junto a la Orquesta Nacional de México en esta versión de Blanca Navidad, una voz potente, bella. Así que bueno, amigos, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes, en nombre de todo el programa El Sol de Nuestra España, edición federal, decimos gracias, feliz Nochebuena, felicidad, en familia, con amigos, y el recuerdo hacia aquellos que ya no están, desde alguna estrella los están iluminando a todos ustedes. Amigos, gracias por todo, nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después. Felicidades para todos, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.